101, ¿puede ser lo mismo? En opinión de Ron, la razón por la que su buen hermano no quería que Kirrell regresara era simplemente que quería aprender más del viejo murciélago, incluso si eso significaba perder puntos y ser regañado por ello. Esto no era una buena señal. Después de todo, había escuchado a sus padres hablar sobre cómo el abuso podía ser adictivo y, sin embargo, Ron no le dio demasiada importancia y solo hizo un par de bromas antes de olvidarlo. En cambio, Hermione se dio cuenta poco a poco de que algo andaba mal. Una tarde, en la biblioteca. Digo ustedes, los ojos de Hermione se movieron rápidamente a través del libro de texto, dándose cuenta de que no podía concentrarse y finalmente no pudo evitar expresar sus dudas. ¿Por qué has estado mirando constantemente libros de pociones últimamente? A medida que se acercaban los exámenes, todos estaban estudiando mucho. Como materia oscura y difícil que requería combinar teoría y práctica, pociones ya era un desafío. Por lo tanto, no era extraño que los jóvenes magos dedicaran tiempo y se concentraran en conquistar este curso. El problema era que Sherlock y Harry no eran malos en pociones. Aunque Snape les descontaba puntos rutinariamente a ambos en la clase de pociones, era Snape quien se metía con ellos y les causaba problemas. Si un estudiante de Slytherin tuviera este nivel, sus puntuaciones se habrían disparado hace mucho tiempo. En opinión de Hermione, Sherlock debería mirar las cartas astronómicas de Júpiter y recordar los nombres de las lunas de Júpiter. Y darse cuenta de que los satélites deberían estar orbitando el planeta y no al revés. Harry, por otro lado, debería intentar memorizar la historia de la magia, recordando cuidadosamente qué antiguos y peculiares magos inventaron el caldero automático. O estudia más defensa contra las artes oscuras. El profesor Quirrell tenía habilidades limitadas, por lo que los estudiantes solo podían confiar en sí mismos. No, como secuaz de Voldemort, enseñar a los estudiantes era solo un trabajo secundario. Por eso deben superar las dificultades y trabajar más duro. ¿Pero qué significaba centrarse constantemente en pociones? Hermione esperó un buen rato sin que nadie respondiera, levantó la mirada y se molestó de inmediato. Sherlock y Harry estaban absortos en su trabajo, ignorándola por completo. Teniendo en cuenta que se trataba de una biblioteca, hacer ruidos fuertes haría que Madame Pince, la bibliotecaria, los echara agitando su plumero. Entonces, Hermione, manteniendo la voz lo más baja posible, les dijo en voz alta a los dos. Ustedes dos. ¿Me están escuchando siquiera? Sherlock todavía no reaccionó. Había hecho este tipo de cosas innumerables veces, sumergiéndose en su propio mundo e ignorando los cambios en el entorno externo. Cuando empezó la escuela, Hermione tenía que despertarlo cada vez que salía de la biblioteca. En cuanto a Harry, él puramente estaba fingiendo. Porque no sabía qué responder. Al verlos así, Hermione inmediatamente arrebató el libro que Sherlock estaba leyendo. La poción avanzada de Libatius Vorage. Es material para el examen de nivel éxtasis. De repente, sus ojos se entrecerraron y simplemente tomó lo que Harry estaba leyendo también. Maestro de pociones prácticas. Al ver el nombre en la revista, Hermione se divirtió directamente. ¿Crees que el profesor Snape está enseñando para Quirrell y por eso quieres asumir su puesto de profesor de pociones? Qué lástima, Quirrell ha vuelto. Hermione, no seas así, dijo Harry impotente, queriendo arrebatarle la revista de la mano a Hermione. No me importa, tienes que explicármelo claramente hoy. Hermione no le dio oportunidad a Harry, tomó el libro lejos y continuó diciendo en voz baja. Siento que ustedes dos han estado actuando extraño por un tiempo. Desde las vacaciones de Pascua, han sido tan reservados, deben estar ocultándome algo. Harry dijo con tristeza. ¿No eres tú el mismo? ¿No me invitaste a resolver el caso con Sherlock en Pascua? ¿Es lo mismo? Ante la situación de Hermione en un estado irracional, Harry no tuvo elección. Solo pudo girar su mirada suplicante hacia su hermano mayor. Hermione era igual. Ella sabía muy bien que Sherlock era quien tomaba las decisiones. Aunque Harry Potter era el salvador del mundo mágico, Sherlock era el león de Gryffindor. Sherlock no la decepcionó y la asustó con sus primeras palabras. Estamos buscando formas de lidiar con los trolls, y usar pociones es solo una de ellas. Sherlock, de verdad tienes que decir. Harry apenas había abierto la boca cuando Hermione lo fulminó con la mirada, silenciándolo. Inmediatamente giró la cabeza, fingiendo mirar el paisaje. Pero inmediatamente se dio cuenta, ¿qué demonios? Él no era Ron, no necesitaba que Hermione revisara su tarea, ¿por qué debería tenerle miedo? En ese momento, Hermione ya se había puesto de pie, hablemos en otro lugar.
Un cuarto de hora después, Sherlock, Hermione y Harry estaban en un rincón de la sala común de Gryffindor, discutiendo oficialmente sobre Voldemort, Quirrell y la piedra filosofal. Hoy era fin de semana y había incluso menos gente en la sala común que en la biblioteca. Entonces, ¿realmente peleaste contra Quirrell en el bosque prohibido? Los ojos de Hermione se abrieron y se cubrió la boca con la mano. Harry enfatizó. Sherlock luchó contra él, yo solo disparé un fuego artificial. Cada vez que escuchaba a otros decir que él y Sherlock pelearon contra Quirrell, Harry siempre tenía la sensación de me combiné con Chamberlain para sumar 102 puntos. Eso no es importante. Hermione hizo un gesto con la mano, impidiendo que Harry siguiera explicando. Lo importante es que realmente me ocultaste esto. Al ver la mirada agraviada de Hermione, Harry no sabía qué hacer. Después de todo, era cierto que le habían ocultado la verdad a su amigo. Incluso si el propósito era evitar que su amigo se preocupara. Sin embargo, Sherlock dijo que no asumiría la culpa. Querida Hermione, si recuerdas la última vez que hablé contigo, entenderás que no deberías culparnos así. ¿Eh? Hermione se quedó atónita. ¿La última vez? ¿Cuál? Una vez dije que Quirrell volvería pronto para enseñarnos. Eso fue. Hermione recordó de repente que antes de Pascua, le había preguntado a Sherlock por qué pensaba que Quirrell regresaría pronto. Como resultado, Sherlock dijo que fue porque había apuñalado a Quirrell con una espada. No estabas bromeando. Sherlock suspiró. Dije que, en la mayoría de los casos, no miento. La cara de Hermione se puso roja y su voz se hizo más baja. Yo no esperaba al ver esto. Harry no pudo evitar darle a Sherlock un pulgar hacia arriba en su corazón. Seguramente solo Sherlock podía controlar a Hermione. No importa, de todas formas no esperaba que me creyeras. Hermione. Bien, ¿y ahora qué vas a hacer? ¿Decírselo al director Dumbledore? ¿Dumbledore? Ya lo sabe y dejó que Harry se enfrentara a Voldemort otra vez. Imposible, absolutamente imposible. Hermione inmediatamente jadeó. Harry es solo un mago de primer año, dejarlo enfrentar a Voldemort, ¿no sería eso? ¿No sería eso? Ella dudó por un largo tiempo, pero finalmente no dijo las palabras cortejar a la muerte. No te preocupes, Hermione. Esta es la garantía de Dumbledore. Al notar los ojos de Hermione, Harry sonrió y señaló la cicatriz en su frente. Tuve la suerte de escapar una vez antes, ¿recuerdas? Tal vez pueda convertir la mala suerte en buena suerte esta vez, y ahí está Sherlock. No. Hermione negó con la cabeza repetidamente. Es Voldemort. El mago oscuro más poderoso. ¿Cómo puede dejar que ustedes dos se enfrenten a él directamente? Mantén la calma, amiga mía, le dijo Sherlock a Hermione al verla así. La impulsividad te hará perder la cabeza. Si no hubiera estado lo suficientemente tranquilo, habría corrido a buscar, así es. Hablando de esto, Hermione reaccionó de repente. Voy a encontrar al director ahora. Después de decir esto, desapareció sin esperar que Sherlock y Harry respondieran. Sherlock, Hermione, ella, no verá a Dumbledore. Sherlock negó con la cabeza. Sigamos leyendo. De todas formas, el libro ya ha sido prestado, no hay diferencia entre leerlo en la biblioteca o en la sala común. Aproximadamente media hora después, Hermione regresó, solo para enterarse de que Dumbledore no estaba en la escuela. Este asunto solo podía abandonarse. Sin embargo, Hermione no tenía intención de rendirse. Durante los siguientes días, corrió a buscar a Dumbledore cada vez que tenía tiempo. Sin embargo, Dumbledore estaba en una reunión o en un viaje de investigación, y ella no podía verlo en absoluto. Incluso si no fuera la mejor estudiante entre los estudiantes de primer año, la representante de los mejores estudiantes, no sería fácil ver a McGonagall, la subdirectora, todo el tiempo. Cuando Hermione volvió a decirle a McGonagall que quería encontrar a Dumbledore, la profesora McGonagall finalmente preguntó. Señorita Granger, debe saber que el profesor Dumbledore es un gran mago. Está ocupado con todo y su tiempo es precioso, hay muchas cosas que organizar y despachar personalmente, así que ¿qué tienes que decirle en persona? Hermione se quedó sin palabras. No estaba segura de si debía contarle a McGonagall sobre el acuerdo entre Dumbledore, Sherlock y Harry. Mirando la mirada vacilante de Hermione, la profesora McGonagall suspiró. Señorita Granger, aunque usted es muy cercana a Holmes y Potter, entiendo en mi corazón que es diferente a ellos. Hermione levantó la cabeza sorprendida. Admito que Holmes y Potter son excelentes, especialmente el señor Holmes, quien posee una capacidad de observación asombrosa. Hablando de esto, la cara de la profesora McGonagall era un poco desagradable.
Los acontecimientos de Halloween, Navidad y Pascua demostraron el talento de Holmes y poco a poco le hicieron darse cuenta de una cosa. En la primera clase de transformaciones, este pequeño probablemente ya había visto a través de su disfraz hace mucho tiempo. En este caso, incluso la levantó y la frotó por todo el cuerpo. Esto fue demasiado. Pero ahora que todo ha pasado hace mucho tiempo, ya es demasiado tarde para castigarlo, y no tiene pruebas. Después de todo, la profesora McGonagall no es Snape, y no haría nada deliberadamente vengativo. Pensando en esto, le dijo seriamente a Hermione. Eres una niña diligente, curiosa, respetuosa de la ley y trabajadora, una auténtica Gryffindor. Con los exámenes finales a la vuelta de la esquina, debes concentrarte en tus estudios y no perder el tiempo en tonterías. Hermione. Claro, lo académico es lo más importante. Hermione abrazó sus libros y asintió, pero aún así tenía que ir a la biblioteca a consultar información sobre los trolls hoy. 102. No digas nada que no contribuya a la unidad. Aunque no estuvieran dispuestos, los exámenes finales llegaron según lo previsto. En este sentido, las escuelas de magia y las escuelas muggles tienen algo en común. Es decir, a la gran mayoría de los estudiantes no les gustan los exámenes. Espero que los lectores recuerden nuestro nombre de dominio aquí. Taiwan Novel Network C FZP. R. Los profesores distribuyeron plumas nuevas especialmente para los exámenes a los jóvenes magos, todas las cuales tenían hechizos antitrampas lanzados sobre ellas. Por supuesto, si puedes descifrar el hechizo, entonces tu nivel es demasiado alto como para tener que realizar el examen. El clima ya se había vuelto muy caluroso y en el gran aula utilizada para los exámenes estaba particularmente sofocante. Esto inevitablemente hizo que se sintieran impulsivos al responder las preguntas. Ron sintió que los profesores de Hogwarts estaban haciendo esto a propósito. Obviamente podrían usar magia para enfriar la temperatura, pero deliberadamente crearon un ambiente tan hostil solo para evitar que respondieran las preguntas correctamente. Además de la teoría, también hubo exámenes prácticos. Los exámenes de primer año fueron relativamente sencillos, por supuesto, solo en términos relativos. Por ejemplo, en el examen de transformaciones, las cajas de raté de muchas personas todavía tenían bigotes de rata. Pero era mucho mejor que pociones. La pregunta final del examen de pociones fue la preparación de una poción del olvido. Esto no fue fácil al principio, y eso sumado a que el profesor Snape iba constantemente detrás de ellos como un viejo murciélago, prestando mucha atención. Esto hizo que todos los jóvenes magos que tomaban el examen se sintieran muy nerviosos, como si estuvieran sentados sobre alfileres y agujas, como espinas en sus espaldas, como un nudo en sus gargantas. Hasta el final del examen, todos los jóvenes magos respiraron un largo suspiro de alivio. Por supuesto, esto no incluía a Sherlock y Harry. No hace falta decir que Sherlock siempre y cuando el profesor Snape no usara magia, simplemente no podría afectarlo. En cuanto a Harry hasta el día de hoy, bajo la influencia de Sherlock, Harry ha aceptado completamente a este anciano que siente una profunda culpa por su madre y piensa constantemente en protegerlo. En cuanto a su aversión hacia sí mismo, no importa, es completamente comprensible. Te perdono en nombre de mi padre. Al notar la expresión de Harry, Snape entrecerró los ojos. Tomó una gran determinación para abstenerse de descontar puntos. Finalmente, después del último examen de historia de la magia, los exámenes finales llegaron a su fin. Después solo les quedaba esperar una semana para que se anunciaran los resultados. Durante este periodo, no tenían clases y podían pasarlo en grande durante una semana. Excepto Harry. Tuvo un último partido de Quidditch. Más fácil de lo que pensé originalmente. Cuando llegaron al soleado exterior, Hermione dijo con una cara radiante. Realmente no necesité memorizar el código de conducta del hombre lobo de 1637 y la rebelión de los duendes. Harry, Ron, tienen que agradecerme que les recordara quién inventó el caldero autoagitador. El examen de historia de la magia realmente lo puso a prueba. Sherlock, comparemos las respuestas. Hermione, por favor, ¿puedes no hacer esto? Ron dijo con expresión de impotencia. El examen terminó, incluso si sabes si respondiste correctamente o incorrectamente, todo es en vano. ¿Quién lo dice? Hermione puso sus manos en sus caderas y dijo con gran impulso. El examen es solo un medio, no un fin. Comparar respuestas puede ayudarme a aclarar la dirección de mi próxima revisión y, si encuentro problemas, puedo hacer un plan de revisión con anticipación para prepararme para un estudio más profundo.
Además, al comparar respuestas, puedo descubrir mejores habilidades para resolver problemas, lo que puede inspirarme a ajustar y optimizar mis métodos de aprendizaje. ¡Ay, Dios mío! ¡Maldita sea! Ante la predicación apasionada y entusiasta de Hermione, Harry y Ron mostraron simultáneamente expresiones de dolor insoportable. A Hermione no le importaron, agarró a Sherlock y comenzó a comparar respuestas una y otra vez. Harry y Ron se miraron y se alejaron de los dos sin dejar rastro. Los dos caminaron hasta el lago negro y, con un ruido sordo, se sentaron debajo de un árbol y luego dieron un largo suspiro de alivio. Uf, a veces realmente no la soporto. Ron notó un calamar gigante que yacía en el agua cálida y poco profunda tomando el sol, y mientras jugaba con sus tentáculos, le dijo a Harry. Solo Sherlock puede soportarla. Hermano, ¿qué te pasa? Harry siguió frotándose la frente y dijo con cierto fastidio. Últimamente, me duele mucho la cicatriz. Antes me dolía así, pero nunca con tanta frecuencia como ahora. ¿Por qué no vas a ver a Madame Pomfrey? Sugirió Ron. Deberías ver a un médico cuando estés enfermo. No, no es por eso, Harry dudó, preguntándose si debía contarle a Ron lo que sucedió en el bosque prohibido. Ahora Hermione ya lo sabía, y no era bueno ocultárselo a Ron. ¿Por qué? Porque, en ese momento, el sonido de un búho vino del cielo. Harry y Ron miraron hacia arriba al mismo tiempo y no pudieron evitar quedarse atónitos. ¿Watson? Vieron a Watson dando vueltas en el aire y luego le lanzaron una nota a Harry. Esto es para mí. Harry se sorprendió aún más. Sherlock estaba justo a su lado, así que no hacía falta que Watson le enviara un mensaje, ¿verdad? Pero cuando abrió la nota y la miró, su rostro cambió de repente. Sin decir palabra, corrió hacia Sherlock y Hermione. Oye, espérame. Ron soltó el calamar y lo siguió de cerca. ¿Por qué estás aquí de nuevo? Mirando a Harry y Ron corriendo uno tras otro, Hermione dijo con una mirada de disgusto. Ron. Sherlock miró a Watson, que estaba de pie sobre el hombro de Harry, e inmediatamente comprendió lo que había sucedido. ¿Se ha ido? Sí. Harry le entregó directamente la nota que tenía en la mano a Sherlock. Harry, recibí un mensaje y me preparo para ir al Ministerio de Magia. Espero volver mañana. Por favor, díselo a Sherlock. La letra era extravagante y poderosa, sin firma, ni la necesitaba. Mientras Sherlock leía la nota, Hermione ya había llegado. ¿De quién es esta carta? Después de leer esta frase, Hermione no pudo evitar sentirse confundida. Profesor Dumbledore. ¿Cómo lo sabes? Espera, ¿cómo pudo irse a estas horas? Hermione originalmente quería preguntarle a Sherlock cómo sabía que esta era la carta de Dumbledore, pero después de pensarlo, inmediatamente sintió que no era importante. Las veces anteriores que buscó a Dumbledore sin éxito, escuchó las palabras de McGonagall y puso su energía en los exámenes finales primero. Originalmente, quería encontrar al director después de los exámenes. ¿Quién iba a saber que los planes no podrían seguir el ritmo de los cambios y que el viejo Dumbledore finalmente huyó? La clave es que Quirrell, como secuaz de Voldemort, ha regresado. Sufrió una pérdida tan grande en el bosque prohibido, y Dumbledore se va ahora, ¿no está esto claramente creando una oportunidad para él? En ese momento, ¿qué exámenes, qué respuestas, ya no le importaban más? Debo detenerlo. Mientras decía esto, sin esperar a que los tres amiguitos estuvieran de acuerdo, salió corriendo como las veces anteriores. Sherlock, este es Ron, miró esta escena con una expresión aturdida, y de repente se sintió como un extraño. Está bien, ella regresará. Al igual que la última vez, Sherlock no detuvo a Hermione, sino que se volvió hacia Harry y Ron y les extendió una invitación a ambos. Necesito asistentes ahora, ¿vienes? Hermione estaba ansiosa mientras corría. Desde que se enteró de que Dumbledore quería que Sherlock y Harry se enfrentaran a Voldemort directamente, sintió que este director realmente podría ser como dijo Sherlock, con agua azucarada en el cerebro. Es solo que no pudo encontrar a Dumbledore varias veces seguidas. Hasta hoy. Dumbledore le escribió específicamente a Harry diciéndole que iría al Ministerio de Magia y que no regresaría hasta mañana. Hermione no pudo quedarse más tiempo. ¿Cómo pudo haber tal coincidencia? Al ver que el semestre estaba por terminar, Dumbledore recibió un mensaje del Ministerio de Magia. Este debe ser Quirrell, o mejor dicho, la conspiración de Voldemort. Él solo quería sacar a Dumbledore de la escuela para que tuviera la oportunidad de robar la piedra filosofal. Sherlock debe haber visto a través de esto con su habilidad. Sin embargo, a él no le importó. Y Harry también, poder escapar de las manos de Voldemort una vez no significa que pueda escapar una segunda vez.
Así que incluso si ella exponía este asunto, tenía que ver a Dumbledore. Desgraciadamente el ideal es muy pleno, pero la realidad es muy huesuda. Esta vez, todavía no logró ver a Dumbledore. La profesora McGonagall, sosteniendo un gran libro en sus brazos, la interceptó a mitad de camino. Incluso su actitud habitualmente amable hacia ella había cambiado. El profesor Dumbledore no está en la escuela, simplemente se fue. McGonagall frunció el ceño y miró a Hermione. Señorita Granger, incluso si los exámenes terminaron, espero que se concentre en sus estudios en lugar de correr todo el día buscando cosas inexplicables. Sé que el director Dumbledore irá al Ministerio de Magia, pero tengo algo muy importante que decirle, lo que quiere decir es más importante que el Ministerio de Magia, señorita Granger. La voz de McGonagall era fría, no entendía cómo esta estudiante por la que siempre había sido optimista de repente se había convertido en esto. Incluso si fuera un asunto muy importante, ¿no podría decírselo a sí misma primero? ¿O era que ni siquiera confiaba en sí misma? Bueno, Hermione era muy inteligente, ya había visto que McGonagall estaba insatisfecha con ella. Ella respiró hondo. Lo que quiero decir es sobre la piedra filosofal. Pero ella nunca esperó que Hermione dijera eso. La noticia fue tan impactante que ni siquiera recogió en sus brazos todos los libros que cayeron al suelo. ¿Cómo lo sabes? McGonagall preguntó vacilante. Profesor, lo sé, que Quirrell está intentando robar la piedra filosofal. Hay que contárselo al profesor Dumbledore. McGonagall miró a Hermione con una mezcla de sorpresa y sospecha. Tras un instante, abrió la boca lentamente y dijo. Aunque el método de enseñanza de Quirrell es muy problemático, no deberías cuestionar a un profesor así. Además, en Hogwarts deberías llamarlo profesor. Hermione se puso ansiosa cuando vio que McGonagall se negaba a creerle. Pero profesor, el director Dumbledore también sabe, pero fue interrumpida por McGonagall antes de que pudiera terminar sus palabras. Señorita Granger, sé lo que digo. Ella se agachó y recogió el libro que había caído al suelo. No sé cómo te enteraste de la piedra filosofal, pero ten la seguridad de que está bajo la más estricta protección y nadie puede robarla. Además, tengo que recordaros que no debéis decir cosas que no contribuyan a la unidad. Se puso de pie y miró fijamente a Hermione. No te castigaré esta vez, pero si vuelven a suceder cosas similares, no solo harás que tu casa pierda puntos, sino que también quedarás confinada. Después de decir esto, la profesora McGonagall se giró y se fue inmediatamente, dejando a la estupefacta Hermione en su lugar. 103, sigue soplando, no pares. Hermione nunca esperó que incluso después de decir la verdad, este seguiría siendo el resultado. Se quedó allí un momento, luego pisó el suelo y dijo con odio. Como no puedo detenerlo, me uniré. Pero cuando regresó corriendo, descubrió que Sherlock y Harry se habían ido. Después de preguntar a los estudiantes cercanos, se enteró de que se habían ido poco después que ella. Oh, no. Recuerde el dominio del sitio nuevo original 55H5. De repente Hermione se dio cuenta de algo y se sorprendió. Inmediatamente corrió a la habitación del cuarto piso que Dumbledore había mencionado. Sherlock, si te atreves a abandonarme, nunca te lo perdonaré. Hermione pensó con los dientes apretados mientras corría. Era la hora del almuerzo, y con los exámenes recién terminados, no había muchos profesores y estudiantes merodeando afuera. Esto le permitió a Hermione llegar a su destino sin ser descubierta. Cuando se enfrentó a la puerta que Dumbledore había mencionado específicamente, Hermione disminuyó la velocidad, miró a su alrededor con cautela y se dirigió de puntillas hacia la puerta. Se dio cuenta de que la puerta ya estaba entreabierta. Maldita sea. Hermione maldijo por dentro, preparándose para empujar la puerta para abrirla. Justo entonces, la puerta se abrió de repente desde adentro y una mano fuerte salió de la rendija, le tapó la boca y la arrastró hacia adentro. Entonces la puerta se cerró de golpe. Esto es malo. Hermione, arrastrada al interior de la habitación, se sorprendió y subconscientemente buscó su varita. Pero rápidamente se estremeció y se relajó. Porque ella ya había vivido esa escena una vez antes. Al notar que Hermione ya no luchaba, el dueño de la mano la soltó. Hermione inmediatamente miró hacia arriba. Efectivamente, un par de ojos grises aparecieron en su vista. Lo sabía, Hermione murmuró tristemente. Cuando Quirrell liberó al troll, Sherlock usó este truco con ella. Ahora, sucedió de nuevo y ella naturalmente lo reconoció de inmediato. ¿Este tipo no sabe lo que significa? En ese momento, una voz sonó un tanto inapropiada. Oye, amigo, ¿por qué eres tan hábil?
Hermione giró la cabeza y vio a Ron mirándola a ella y a Sherlock con una mirada burlancia. Esto hizo que Hermione se sonrojara y no pudo evitar mirar fijamente a Sherlock. Sherlock, sin embargo, actuó como si nada hubiera pasado y agitó la mano. Están todos aquí, vámonos. Solo entonces Hermione tuvo tiempo de ver toda la habitación. Entonces ella se sobresaltó. Porque justo frente a ella había un perro enorme que parecía un monstruo. No es exagerado decir que este perro era tan grande que llenaba todo el espacio desde el techo hasta el suelo. Lo que sorprendió aún más a Hermione fue que tenía 3 cabezas. Afortunadamente, en ese momento estaba dormido. Aún así, las 3 bocas babeantes eran aterradoras. Sobre todo su saliva, que colgaba de sus dientes amarillentos como cuerdas pegajosas. ¡Qué asco! Era el tipo de cosa que causaba pesadillas a la gente con solo mirarla. ¿Hagrid en realidad llama a esta cosa Fluffy? El contraste es demasiado. Además de Sherlock, que acababa de atraerla, y Ron, que estaba un poco más lejos, Harry también estaba en la habitación. En ese momento, sostenía el regalo de Navidad que le había dado a Hagrid, inflando sus mejillas y tocando la flauta. ¿Cómo decirlo? No había ritmo ni compás, no se diferenciaba del ruido. Pero aún así, este perro aparentemente feroz parecía disfrutar de las notas y dormía profundamente. Bajo la dirección de Sherlock, el grupo pasó junto al perro uno por uno. Cuando se acercaron a las 3 enormes cabezas, todos sintieron el aliento caliente y apestoso. Afortunadamente, este olor no había llegado al nivel de un troll, y todos ellos apenas podían soportarlo. Detrás del perro había una trampilla, como la puerta de un sótano. Sherlock extendió la mano, la abrió y lanzó un hechizo lumos. Desafortunadamente, la trampilla era un poco profunda, e incluso con un hechizo lumos, todavía no podían ver nada. Sherlock se volvió sin vacilar hacia los 3 y dijo: yo saltaré primero, y si está bien, ustedes síganme. Luego le ordenó específicamente a Harry, que estaba tocando la flauta: sigue tocando hasta que todos hayamos saltado, no pares. Después de decir esto, no esperó a que los 3 estuvieran de acuerdo y saltó directamente. Oye, amigo, ¿no has dicho qué hacer si pasa algo? Preguntó Ron, corriendo hacia la puerta. Desafortunadamente, Sherlock no respondió. Giró la cabeza y vio a Hermione y Harry mirándolo con expresiones indescriptibles. No me mires así. Yo también intento ser lo más minucioso posible. Harry estaba ocupado tocando la flauta y solo podía responder con gestos y expresiones. Hermione dijo sin contemplaciones: si algo realmente sucede, por favor encuentren un profesor que nos salve. Hermione, Sherlock ya había pensado en todo esto. Ya les había pedido a Watson y a Edward que enviaran cartas a varios profesores antes de irse. ¿De qué estás tan orgulloso? No fuiste tú quien lo hizo. Justo cuando los dos estaban discutiendo, Sherlock se estaba cayendo. Un aire frío y húmedo le rozó los oídos. Sherlock calculó en silencio el tiempo de su caída, estimó que ya casi era la hora y sacó su varita con antelación. Efectivamente, con un ruido sordo y extraño, aterrizó sobre algo blando. Sherlock se levantó inmediatamente y comenzó a evaluar los alrededores. Bueno, la información que dio Dumbledore era confiable. Inmediatamente levantó su varita y envió una chispa púrpura hacia arriba. Luego lanzó un hechizo sonorous y gritó al agujero de arriba, que parecía del tamaño de un sello postal. Seguro, puedes saltar hacia abajo. Tan pronto como terminó de hablar, Ron saltó, eso fue rápido y decisivo. ¿Qué es esta cosa? Miró a su alrededor y no pudo evitar preguntar. La trampa del diablo, colocada por la profesora Sprout, está aquí para amortiguar la caída y evitar que avancemos. Tan pronto como terminó de hablar, Hermione y Harry también saltaron uno tras otro, aterrizando a la izquierda y derecha de Sherlock respectivamente. En ese momento, Fluffy volvió a emitir un fuerte ladrido, aparentemente despertándose nuevamente después de no escuchar la flauta de Harry. Solo digo, Harry, Ron no pudo evitar bromear después de escapar con éxito del perro, tu forma de tocar la flauta es realmente terrible, se puede comparar con el violín de Sherlock. Harry meneó la cabeza con indiferencia. De todos modos, no puedo tocarlo, siempre y cuando pueda hacer que ese perro grande se duerma. Está bien, tienes razón, dijo Ron encogiéndose de hombros y miró a Sherlock. Pero lo que no entiendo es, ¿por qué quiere dormir cuando escucha música? Amigos míos, cuando les conté sobre ayudar a Hagrid con el huevo de dragón, mencioné esto. ¿Acaso tú? Ron pensó por un momento y de repente se dio cuenta. Así es.
Es solo que su atención en ese momento se centró en Sherlock usando métodos despreciables para obligar a Hagrid a entregar el huevo de dragón, y él ignoró esto. Sherlock no dijo nada, obviamente esperaba esto. Pero cuando Ron vio que Harry y Hermione lo miraban, no pudo evitar enojarse. No me mires así. Acabo de enterarme del encuentro entre Sherlock y Harry y Quirrell en el bosque prohibido. Me lo ocultaron muy bien. ¿Qué pasa si no puedo encontrar una novia antes de los 20 años? Al oír a Ron decir esto, Hermione recordó inmediatamente la frase que había dicho. Si eso es verdad, entonces que no encuentre novia antes de los 20. Al ver su mirada avergonzada, Hermione no pudo evitar recordar su propia situación cuando se enteró de esto, y lo encontró aún más divertido. Él estaba ansioso. Pero en la superficie, ella todavía mantuvo una cara seria y dijo, Ronald, este es claramente tu propio problema. Desde que Sherlock dijo por última vez que Fluffy dormiría cuando escuchara música, ¿le has prestado atención? Con tu actitud, ¿cómo podríamos sentirnos cómodos contándote esto? Hey. Mi nombre no es Hey. Está bien, Hermione, admito que en ese momento estaba concentrado en el huevo de dragón, pero ¿no te pasaba lo mismo a ti? Si Sherlock no hubiera mencionado esto hoy, me temo que lo habrías olvidado, ¿verdad? La razón por la que Ron dijo esto fue porque Sherlock le había pedido específicamente a Harry que trajera la flauta que Hagrid le había dado cuando los trajo a él y a Harry aquí anteriormente. En ese momento ni Harry ni él se dieron cuenta de para qué servía aquella cosa. Al juzgar a los demás por sí mismo, sintió que incluso si Hermione era más fuerte que ellos, solo era limitada. Somos diferentes. ¿Qué? Somos diferentes, dijo Hermione bruscamente. Por ejemplo, sé que los perros de 3 cabezas son un animal muy raro, y su debilidad es que se quedan dormidos cuando escuchan música. No solo eso, en la mitología griega, si quieres pasar al perro de 3 cabezas que custodia la entrada al inframundo, también necesitas usar música para hacerlo caer en, maldita sea. Mientras Hermione exponía triunfalmente su caso, de repente gritó. ¿Qué es esto? Las plantas que originalmente habían sido encargadas de reducir el impacto de la caída y evitar que se lastimaran finalmente mostraron sus verdaderos colores en este momento. De repente pareció cobrar vida, extendiendo zarcillos similares a serpientes y envolviéndose alrededor de sus tobillos. Hermione tembló y gritó. ¡Oh Dios, se está envolviendo alrededor de mis piernas! Al escuchar la advertencia de Hermione, Harry y Ron inmediatamente lucharon desesperadamente. Sin embargo, cuanto más luchaban, más rápido y apretadamente se enredaban las vides. Harry incluso sintió una sensación de asfixia. En este caso, Ron inconscientemente miró hacia un lado. Para su sorpresa, la velocidad de envoltura de estas vides era más lenta cuando se enfrentaban al inmóvil Sherlock. Tuvo un destello de inspiración y gritó de inmediato. Sherlock. ¿Sabes cómo se llama esta cosa? Piensa en una manera. Sherlock dijo con calma. Esta es la trampa del diablo. Uno de sus hábitos de supervivencia es extender sus zarcillos y enredar a todas las criaturas que se le acercan. Además, cuanto más luchas, más se excita. Al escuchar las palabras de Sherlock, los tres quedaron atónitos. Pero obviamente no había tiempo para recordarlo en ese momento, Ron gritó de nuevo. Entonces, ¿qué debemos hacer? Simplemente no luches. Aunque sonaba un poco pervertido, por la confianza en Sherlock, Harry y Ron inmediatamente se relajaron y dejaron de luchar como Sherlock. Efectivamente, después de que el alazo del diablo sintió que estaban inmóviles, finalmente ejerció su fuerza. Harry casi no pudo evitarlo. Al momento siguiente, el lazo del diablo pareció perder interés en ellos y rápidamente los liberó. Sin embargo, la situación de Hermione era un poco mala. Ella había luchado demasiado violentamente antes, y en ese momento, el lazo del diablo había extendido sus piernas, envuelto todo su cuerpo y la había atado en una postura extraña. 104. Cuanto más lucho, más emocionado estoy. Harry y Ron aprovecharon la oportunidad, impulsándose con los pies para lanzarse hacia adelante antes de que la laza del diablo pudiera atraparlos nuevamente. Al darse cuenta de que estaban a salvo, los dos inmediatamente se giraron y le gritaron a Hermione. Hermione, no te resistas. Cuanto más te resistes, más le gusta. Si te quedas quieto te dejará ir. No puedo. Hermione respondió exasperada, con la voz ya teñida de lágrimas. Sherlock, ya lo recuerdo. Le gustan los lugares oscuros y húmedos. Rápido, deshazte de él. Oscuro y húmedo. Sherlock miró a la nerviosa Hermione y no pudo evitar suspirar. Su capacidad para manejar la presión en situaciones de emergencia aún necesitaba mejorar. Incendio.
Mientras Sherlock pronunciaba el encantamiento, llamas azules brotaron de la punta de su varita. Las llamas dispersas transportaban un calor intenso, disipando instantáneamente toda la espesa y oscura oscuridad que las rodeaba. A medida que el entorno se iluminó, la lazo del diablo se retiró rápidamente como si se hubiera encontrado con su enemigo natural. Las enredaderas que habían estado fuertemente sujetas a Hermione también se aflojaron y la abandonaron. Al recuperar su libertad, Hermione se tambaleó hacia adelante y su cuerpo cayó incontrolablemente directamente en los brazos de Sherlock. Aunque Sherlock atrapó a Hermione, sintió que algo extraño. Porque incluso ahora, Hermione en sus brazos todavía estaba temblando. ¿Por qué su reacción fue aún más fuerte que cuando se encontró con el troll la última vez? Una simple trampa del diablo. Con el conocimiento y el coraje de Hermione, no debería estar tan asustada, ¿verdad? Harry y Ron se miraron el uno al otro, sus rostros llenos de confusión. Aunque esta planta era realmente problemática y casi había asfixiado a Harry, quien todavía estaba conmocionado por ella, la reacción de Hermione fue un poco exagerada. Después de un rato, Hermione finalmente estabilizó sus emociones y emergió de los brazos de Sherlock, con la cara roja. Gracias, dijo suavemente, con una voz tan débil como la de un mosquito. Por suerte, Sherlock estaba allí, impidiéndole hacer el ridículo aún más. Sin embargo, Sherlock la miró con una expresión seria. Amigo mío, aún tienes tu varita en la mano. Como ya sabes que al alazo del diablo le gustan los ambientes oscuros y húmedos, creo que podrías haber pensado en quemarla. Lo pensé, pero lo que pensé fue que aquí no hay leña. La voz de Hermione se hizo cada vez más suave, casi inaudible al final. Sherlock. Harry. Ron. Los tres tenían expresiones diferentes, y al final, Ron no pudo resistir la tentación de decir: ¿Estás loca? ¿Acaso eres una bruja? Aquí no hay leña, ¿qué estás diciendo? Sherlock. Harry. Hermione los miró a los tres, apretó los puños con fuerza, sus mejillas se sonrojaron y dijo desafiante: Ríete si quieres, no te contengas. Tan pronto como dijo esto, Ron estalló en risas. Ja 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 ja. Se rió tan fuerte que no podía mantenerse en pie. Harry se comportó un poco mejor, tapándose la boca con una mano, tratando de ocultar su risa. Sherlock no se rió, pero la mirada en sus ojos hacia Hermione se hizo aún más extraña, y entrecerró los ojos ligeramente, como si estuviera pensando en algo. Al ver a Ron reír sin parar, Hermione lo miró ferozmente, sus ojos parecían escupir fuego. Su mirada hizo que la voz de Ron se apagara gradualmente y él simplemente le dio la espalda. Pero por la forma en que sus hombros se movían constantemente, estaba claro que estaba intentando con mucho esfuerzo contenerse. Al ver esta escena, Sherlock meneó la cabeza, levantó el brazo y señaló hacia adelante, diciendo: Vayamos por aquí. No había necesidad de perder el tiempo buscando un camino, porque delante solo había este pasillo de piedra. Sherlock abrió el camino, Hermione y Harry lo siguieron de cerca y Ron caminó detrás. El pasillo estaba lleno de un olor húmedo y mohoso y las paredes estaban cubiertas de musgo verde. Los cuatro caminaron por el pasillo de piedra, y además de sus pasos, solo se oía el sonido de las gotas de agua cayendo lentamente por las paredes. El sonido del goteo resonó en el espacio silencioso, como un movimiento monótono. En ese momento, Hermione finalmente se calmó y preguntó: ¿Por qué no me esperaste y viniste? El tiempo no espera a nadie. Sherlock dijo sin girar la cabeza. Después de haber esperado finalmente a que Dumbledore se fuera, Quirrell nunca dejará pasar esta oportunidad. Nuestro objetivo es sacar a la serpiente de su agujero. No podemos dejar que la serpiente muerda el anzuelo. Hablando de esto, hizo una pausa. Necesitamos un luchador, así que Ron también vino. Está bien, tienes razón. Hermione dijo hoscamente. Todavía no he podido ver al director Dumbledore. La profesora McGonagall dijo que había ido al Ministerio de Magia, ella no creía en absoluto que Quirrell robaría la piedra filosofal y dijo que no dijera cosas que no contribuyeran a la unidad. PFFT. ¿De qué te ríes? Hermione inmediatamente miró a Ron con una expresión hostil. Ron tosió. Nada. De repente pensé en algo feliz. Hermione lo miró ferozmente y continuó diciéndole a Sherlock. La profesora McGonagall dijo que, aunque esta vez no me castigarán, la próxima no solo perderé puntos, sino que también me castigarán. Nunca me han castigado, es realmente vergonzoso. PFFT. Ronald. Estás yendo demasiado lejos. Te he estado siguiendo durante mucho tiempo. Pensé en algo feliz. Claramente te estás riendo de mí, no has parado.
Ron, Hermione, dejen de discutir. Silencio. Volvió la cabeza y recorrió con la mirada los rostros de los tres. Cállense, están perturbando mi pensamiento. Los cuatro avanzaron en silencio, sus pasos resonaban en el pasillo húmedo y la atmósfera era opresivamente sofocante. Finalmente, llegaron al final del pasillo y de repente apareció ante ellos una habitación brillantemente iluminada. Bajo el alto techo abovedado, innumerables pájaros pequeños, deslumbrantes como joyas, agitaban sus alas y volaban felices. Los hermosos colores y las alegres luces parecían convertir toda la habitación en un mundo de ensueño. Habiendo experimentado ese ambiente sombrío, los cuatro no pudieron evitar quedar atónitos ante esta escena. Después de un momento, Harry murmuró para sí mismo. Estos no son pájaros. El profesor Flitwick lanzó un hechizo sobre las llaves. Su voz tenía un matiz de sorpresa y comprensión. Como Sherlock había hecho su tarea de antemano, y esta vez se encontró con un proyecto en el que Harry era bueno, reaccionó instantáneamente. ¿Pero cuál es el que necesitamos? Ron no pudo evitar preguntar. Sus ojos estaban llenos de dudas. Encontrar el objetivo entre esos cientos de llaves era como encontrar una aguja en un pajar. Hermione caminó rápidamente hacia la puerta, se agachó y revisó cuidadosamente la cerradura, tratando de encontrar algunas pistas. Bueno, creo que podría ser una llave de plata, y es relativamente grande. Murmuró suavemente mientras observaba. Atrapar. En ese momento, Sherlock ya había agarrado una escoba voladora que estaba al lado de la puerta cerrada y se la arrojó a Harry con un movimiento limpio y ordenado. Al ver esto, el rostro de Ron instantáneamente se iluminó de emoción y dijo en voz alta. Harry, tú eres el buscador, ahora te toca a ti. Hermione levantó la cabeza sorprendida, con los ojos llenos de incredulidad. Sherlock, ¿ya lo has encontrado? Había cientos de llaves aquí. Aunque buscaras con cuidado, quizá no las encontrarás. ¿Cómo lo hizo Sherlock? ¿Sherlock? Harry también estaba muy desconcertado. Él era el buscador, pero primero tenía que ver el objetivo. Prepararse. Sherlock simplemente dijo, luego rápidamente sacó su varita y apuntó a la bandada de pájaros. Acción Ki. Al momento siguiente, se vio una llave silbar, como una flecha disparada desde un arco, volando hacia ellos. Como había dicho Hermione antes, se trataba de una enorme llave plateada, que emitía una luz azul cielo por todas partes, lo que la hacía especialmente llamativa entre las muchas llaves. A medida que la llave se acercaba cada vez más a ellos, su apariencia se hacía cada vez más clara. Sus alas estaban dobladas hacia los lados, como si contara sus encuentros pasados, incluso podían imaginar la escena de cuando lo agarraban y lo metían bruscamente en la cerradura. Sin embargo, a pesar de que había sido controlado por el hechizo de Sherlock, todavía estaba luchando, y la velocidad de su lucha era cada vez más rápida, y su fuerza era cada vez mayor. Obviamente, todavía era un poco insuficiente lidiar con esta clave confiando únicamente en el hechizo de Sherlock. Si no se toma ninguna medida, el pato cocido volaría. Después de todo, era un mecanismo dispuesto por el propio profesor de encantamientos. Ya no era fácil para Sherlock lanzar con éxito un hechizo para invocarlo. Sin embargo, Sherlock ya lo esperaba y había preparado un plan de respaldo con antelación. En ese momento, Harry ya comprendió lo que tenía que hacer. Aunque la escoba debajo de él era simplemente una común y corriente, aún mostraba la fuerza de ser el buscador más joven en un siglo. Harry apretó las piernas con fuerza, la escoba voladora aceleró bruscamente y salió disparada como un rayo negro. Con un chirrido áspero y desagradable, Harry presionó con éxito la llave contra la pared de piedra. Ron no pudo evitar silbar, su rostro se llenó de emoción. Harry, bien hecho. Gracias al hechizo acción de Sherlock, de lo contrario no habría podido atraparlo tan rápido. Harry saltó de la escoba, abriendo emocionado la puerta con la llave, sin siquiera levantar la cabeza. Así es, pensé que necesitaríamos a algunos de nosotros para montar escobas voladoras y bloquearlo, jajajaja. Ron se estaba riendo tontamente cuando Hermione de repente dijo. Ronald, ¿eres siquiera un mago? Los hermanos son aún mejores. Con un suave clic, Harry abrió la puerta. Casi en el instante en que entraron en la habitación originalmente oscura se iluminó instantáneamente. La luz deslumbrante les hizo entrecerrar los ojos inconscientemente. Si fuera solo eso, estaría bien, pero el punto clave fue que después de entrar por la puerta, se encontraron en el borde de un enorme tablero de ajedrez. Frente a los cuatro había piezas de ajedrez negras más altas que ellos, y en el otro extremo de la habitación había piezas de ajedrez blancas de la misma forma y tamaño.
La transformación de la profesora McGonagall miró a Sherlock con cierta gratitud. Gracias a su buen hermano, se había preparado mentalmente de antemano, para no asustarse ni temblar cuando viera estas piezas de ajedrez sin rostro. En el camino, Harry le había contado brevemente a Ron sobre las pruebas que enfrentarían. Así que en ese momento, no pudo evitar mirar a Sherlock y expresar su opinión. Parece que tenemos que jugar al ajedrez para llegar a la otra habitación. Jefe, ¿qué opina? Intentémoslo primero. Sherlock pensó por un momento y luego lanzó un hechizo a las piezas de ajedrez blancas opuestas, con Fringo. 105, una gran partida de ajedrez con la maldición explosiva de Sherlock, el rey blanco, golpeado por la maldición, se desplomó y se hizo añicos. Bien hecho, Sherlock. Sitio web de ficción taiwanesa 55555. 555 Hermione no pudo evitar animarse. Su rostro se sonrojó de emoción. Si el profesor Flitwick viera eso, definitivamente le daría 5 puntos a Gryffindor. Típica Hermione, incluso en esta situación, no se olvida de ganar puntos. Sin embargo, apenas había hablado cuando ocurrió algo extraño. Los fragmentos de piezas de ajedrez, destrozados por la maldición explosiva de Sherlock, comenzaron a retorcerse lentamente y a converger en el suelo, como el robot de metal líquido T-1000 de Terminator. En poco tiempo, se reunieron nuevamente y se pusieron de pie, volviendo finalmente a su forma original. Al ver esto, el grupo no pudo evitar mirarse unos a otros. Sherlock pensó por un momento y luego sonrió. En momentos como este, extraño al señor Finnegan. Claramente, la idea de Sherlock era que si contaba con Seamus Finnegan, el genio de las explosiones, para cooperar con él y Hermione, podrían hacer estallar todas esas piezas de ajedrez en pedazos antes de poder completar su restauración. Lamentablemente no estaba aquí. Harry y Ron, aunque eran dos, tenían una habilidad limitada en encantamientos, especialmente en maldiciones explosivas, y su velocidad de destrucción no podía seguir el ritmo de la tasa de recuperación de las piezas de ajedrez blancas. Afortunadamente, Ron era bueno en ajedrez mágico, lo que le supuso un fuerte apoyo. Sherlock miró a Ron, quien comprendió inmediatamente. Yo seré el caballero. Ron dijo sin dudarlo. Aunque el valor de la pieza del caballo en el ajedrez mágico es de solo 3 puntos, es una de las pocas piezas que puede saltar sobre otras piezas para atacar, lo que la hace perfecta para su uso. Sherlock no tuvo objeciones a esto y miró a Harry y Hermione. Harry ocupará el lugar de la torre, y Hermione ocupará el lugar del alfil. Estos dos tenían habilidades limitadas en el ajedrez, por lo que Sherlock hizo arreglos directamente para ellos. ¿Qué pasa contigo? Hermione no pudo evitar preguntar. Yo seré la reina. Al escuchar las palabras de Sherlock, los ojos de Ron brillaron con un toque de sorpresa, seguido de emoción. Este juego está en la bolsa. Por extraño que parezca, estas piezas de ajedrez parecían estar esperando a que tomaran una decisión. Tan pronto como Sherlock terminó de hablar, la reina en el lado de ajedrez negro, así como la torre, el alfil y el caballo al lado de la reina, se dieron la vuelta, dieron la espalda a las piezas de ajedrez blancas y se alejaron del tablero de ajedrez. Los 4 espacios vacíos que quedaron naturalmente fueron para Sherlock y los demás. Ron cabalgaba sobre el caballo de guerra negro, mirando a su alrededor con orgullo, lleno de espíritu de lucha. En ese momento parecía haberse convertido en un verdadero caballero. Reprimiendo la excitación en su corazón, trató de mirar el lado opuesto. La convención del ajedrez mágico es que las blancas empiezan. Tan pronto como terminó de hablar, un peón blanco avanzó 2 pasos. Una apertura muy estándar, ¿no? Sherlock sonrió y miró a Ron. Ron asintió, respiró profundamente y luego comenzó a dirigir las piezas de ajedrez de su lado para responder. Nunca había visto a Sherlock jugar al ajedrez mágico antes. Pero solo mirando las habilidades de ajedrez del señor Holmes, que eran comparables a las suyas, y teniendo en cuenta la sabiduría de Sherlock, Ron estaba seguro de que Sherlock sería un compañero de equipo parecido a un dios. Es más, Sherlock había elegido a la reina. Eso es confianza. Luchar codo a codo con un compañero así es sencillamente un placer. Luego, Sherlock dirigió a Hermione y Ron dirigió a Harry, y los dos trabajaron juntos para desplegar sus tropas y librar una gran batalla con las piezas de ajedrez blancas. Hermione, al frente a la derecha, 5 pasos hacia arriba en diagonal. Harry, 4 pasos adelante. Hermione, retírate a mi lado, 2 pasos hacia la izquierda. Harry, 3 pasos a la izquierda. En la primera etapa, ambos bandos avanzaron paso a paso de manera ordenada y se encontraban sanos y salvos.
Con Sherlock y Ron, dos jugadores de alto nivel, esta etapa pasó rápidamente y no tardaron en llegar al juego medio. Cuando un peón negro fue devorado, la reina blanca corrió hacia él desde la distancia. Ante la mirada sorprendida de los demás, lanzó un puñetazo feroz y tiró el peón al suelo. Luego, con fuerza, lo arrojó directamente fuera del tablero de ajedrez. Silbido. Harry y Hermione no pudieron evitar quedarse sin aliento. Las rodillas de Harry incluso temblaron un poco. ¿Y si se lo comían? Aunque Ron estaba un poco sorprendido, sus fluctuaciones emocionales eran mucho menores que las de Harry. Dijo con impotencia. No hay manera, esta es la única forma en que puedo comerme a ese obispo. Después de terminar de hablar, miró a Sherlock. La expresión de Sherlock permaneció inalterada, juntó las manos para apoyar la barbilla y pronunció dos palabras. Interesante. Pronto, piezas de ajedrez blancas y negras comenzaron a caer una tras otra. Sherlock y Ron cargaron a través del tablero de ajedrez, comiendo más piezas blancas que piezas negras que cayeron de su lado. Especialmente Sherlock. Si Ron mataba a gran escala, entonces se podría decir que Sherlock dominaba el juego. Esto también es razonable. Las personas que juegan al ajedrez a menudo saben que, si bien el jaque mate del rey representa el fracaso de todo el juego, la reina es la pieza de ajedrez más poderosa del tablero. La reina no solo puede moverse en línea recta, horizontal y diagonal, sino que su número de casillas es ilimitado. Salvo por no poder saltar piezas, su movimiento es simplemente desenfrenado. Aunque el número de casillas para el alfil y la torre también es ilimitado al caminar, uno solo puede moverse en diagonal y el otro solo horizontal y verticalmente. Se puede decir que ambos juntos equivalen a la reina. El caballero interpretado por Ron es más especial. Aunque hay un límite en la cantidad de casillas al caminar, y solo puede caminar en forma de caracteres japoneses, puede saltar piezas, algo que otras piezas de ajedrez no pueden igualar. Por supuesto, la torre jugada por Harry también puede saltar piezas mediante el enroque, pero por el momento no parece necesario. Finalmente, una partida de ajedrez llegó a la fase final. Gracias al despliegue conjunto de Sherlock y Ron, el ajedrez negro ha conseguido una enorme ventaja. La reina, el alfil, la torre y el caballo jugados por los cuatro están, por supuesto, ilesos. Más importante aún, el rey negro ahora se ubica en la esquina superior derecha del tablero de ajedrez gigante, protegido por dos peones negros al frente, y la torre representada por Harry a la izquierda, que se puede decir que es inexpugnable. Por otro lado, el rey blanco, con el ala del rey, está muy abierto. El lado izquierdo está controlado por la torre de Harry, y las rutas hacia arriba y hacia la derecha también están bloqueadas por el alfil de Hermione, y el caballero de Ron no está lejos, listo para moverse. Más importante aún, la reina blanca del oponente está firmemente restringida por Sherlock y no puede ejercer el papel de la pieza de combate más fuerte en el ajedrez mágico. Se puede decir que en este punto, básicamente cualquier movimiento es un ritmo de jaque mate al ajedrez blanco en más de una docena de pasos. Harry, o no, hasta Hermione podría hacerlo. Harry y Hermione también han visto que la situación actual es de más contra menos, y la ventaja está de nuestro lado. Un destello de emoción se reflejó en sus ojos. Por el contrario, Sherlock y Ron guardaron silencio. No vinieron aquí específicamente para jugar al ajedrez. Aunque Sherlock y Ron ya eran muy rápidos, en este momento no había nadie más rápido, solo más veloz. Al ver a Ron montado en el caballo de guerra negro con la mirada enredada, Harry, que no estaba lejos de él, se sintió un poco extraño. «Ron». No pudo evitar gritar. Déjame pensar, Ron bajó la cabeza. Ya casi está aquí, ya casi está aquí. Harry no entendía lo que estaba pasando y solo podía girar su mirada suplicante hacia Sherlock. Sherlock no habló. Por supuesto, sabía lo que Ron estaba pensando. De hecho, también estaba esperando que Ron tomara una decisión. En ese momento, la reina blanca giró su rostro sin rostro hacia Ron. Esta acción inmediatamente hizo que Ron tomara una decisión. De repente levantó la cabeza. Por favor, Sherlock. Sherlock levantó las cejas. ¿Ya lo has decidido? Al ver que Ron asentía, Sherlock dijo sin dudarlo. Entonces actúa. Al mismo tiempo, les dijo a Harry y Hermione. Ustedes dos quédense donde están y no se muevan. La conversación entre ambos dejó a Harry y Hermione confundidos y no entendieron en absoluto lo que estaban haciendo. La respuesta pronto fue revelada. Ron caminó hasta el borde del tablero de ajedrez, hacia el lado frontal. Controlar. Casi al mismo tiempo, la reina blanca se precipitó desde el otro lado del tablero de ajedrez como lo había hecho varias veces antes.
Ella levantó su brazo de piedra y golpeó fuertemente a Ron en la cabeza. Ron cayó al suelo sin ningún suspenso, y luego, al igual que las otras piezas negras que habían sido devoradas, fue arrastrado por la reina blanca y arrojado directamente fuera del tablero de ajedrez. No, Harry se quedó atónito y Hermione no pudo evitar gritar. Pero ella no abandonó su plaza. El recordatorio de Sherlock aún estaba en sus oídos, y la razón prevaleció en ese momento. Ahora que Ron había tomado una decisión, ella no debía dejarse llevar por las emociones y quedarse corta. Al momento siguiente, Sherlock voló hacia adelante sin demora y corrió hacia el Rey Blanco mientras la Reina Blanca estaba siendo atraída. Mate. El Rey Blanco se quitó la corona de la cabeza y la arrojó a los pies de Sherlock. Este juego finalmente fue ganado de antemano. Las piezas de ajedrez blancas se inclinaron y retrocedieron, dejando paso para que pudieran caminar sin problemas hacia la puerta. Sherlock avanzó sin dudarlo. Harry y Hermione miraron a Ron una última vez con tristeza, y luego siguieron a Sherlock a través de la puerta y caminaron hacia adelante por el siguiente pasillo. En ese momento, incluso sin la explicación de Sherlock, los dos ya habían comprendido lo que acababa de suceder. Las piezas de ajedrez gigantes lanzadas por la magia de transfiguración de la profesora McGonagall tomaban tiempo para moverse, y sumado a la acción de comerse las piezas de ajedrez del oponente, a veces tardaba hasta una docena de segundos. Aunque el ajedrez negro tenía ahora una ventaja absoluta, si pudiera convertir el proceso de dar jaque mate al ajedrez blanco en una docena de pasos en 3 pasos, obviamente mejoraría enormemente la eficiencia. Pero la premisa para hacerlo era sacrificar una pieza de ajedrez. Habría estado bien si no fueran las piezas de ajedrez las que estaban jugando. Pero ahora, mirando hacia atrás, la realidad que enfrentaban al final del juego era que si querían ganar lo antes posible, tenían que sacrificar la torre de Harry o el caballo de Ron. Por eso Ron estaba tan enredado. Sherlock también volvería a confirmarlo con él después de que Ron tomara una decisión. Debo decir que la actuación de Sherlock en este momento fue tan racional que fue un poco fría. Pero precisamente esa fue la elección más correcta. Es que entender es entender, y todavía es algo difícil de aceptar. Hermione observó la apariencia silenciosa de Sherlock y no pudo evitar trotar 2 pasos hacia su lado. Sherlock, no te preocupes, Ron estará bien. Sherlock la miró extrañado, no estoy preocupado por él, es solo un puñetazo, por la fuerza y el análisis de su condición física, despertará pronto. Entonces, ¿por qué no has estado hablando? Estoy pensando en qué método debería usar para lidiar con el troll organizado por Quirrell a continuación. Sherlock dijo con calma. Hermione. Ja, debí saberlo, ¿cómo podía esta persona sentirse culpable? Incluso el método que acabamos de describir fue concebido por él y Ron juntos. Realmente me estoy preocupando por nada. Pero ni siquiera Sherlock esperaba que no tuviera que pensar en una forma de lidiar con el troll organizado por Quirrell. Justo cuando empujó la puerta y entró en la habitación contigua. Esto apesta. Sin embargo, el troll que emitía ese olor yacía en el suelo, inconsciente. 106, no soy Hermione. El troll se desplomó directamente en el suelo, y un hedor espantoso llenó instantáneamente el aire, como una niebla invisible, haciendo que el aire circundante fuera fétido e insoportable. Harry y Hermione casi simultáneamente y por reflejo levantaron las esquinas de sus túnicas, cubriéndose firmemente la nariz, sus rostros se llenaron de dolor y disgusto. Genial, parece que no tenemos que luchar contra este troll. Sin embargo, antes de que Harry pudiera terminar sus palabras de alivio, él y Hermione abrieron los ojos con sorpresa. Sherlock se acercó al troll, se agachó sin dudarlo y comenzó a examinarlo cuidadosamente. Frunció ligeramente el ceño y sus agudos ojos recorrieron de un lado a otro las heridas del troll como si fuera una precisa cuchilla quirúrgica. Tiene una gran hinchazón en la cabeza. A juzgar por la herida y la coagulación, el atacante debería haberse ido hace poco, y aún hay tiempo. Al ver la actitud tranquila de Sherlock, Harry y Hermione quedaron atónitos en el acto. ¿Cómo podía mantener la compostura al enfrentarse a un troll a tan corta distancia? Hermione, que estaba a cierta distancia del troll, ya tenía los ojos enrojecidos y las lágrimas brotaban incontrolablemente. Sherlock, tú. Y tan pronto como Hermione habló, un fuerte hedor invadió sus fosas nasales. Su rostro palideció al instante y se le revolvió el estómago, casi vomitando el desayuno. Vamos. Sherlock se puso de pie y pasó por encima del enorme cuerpo del troll sin cambiar su expresión. Harry y Hermione, mirando hacia su espalda, sintieron que su admiración alcanzaba un punto sin precedentes en ese momento. Imposible, absolutamente imposible.
Al entrar en la habitación contigua, Harry y Hermione se quedaron sin aliento, como si quisieran expulsar todo el aire viciado que los había contaminado. Harry aprovechó la oportunidad y con curiosidad preguntó en su corazón: «Sherlock, ¿cómo lo hiciste ahora?». Sherlock no respondió inmediatamente, pero comenzó a observar. La nueva sala estaba excepcionalmente vacía, con solo una mesa ligeramente vieja que permanecía tranquilamente en el centro. Sobre él había 7 botellas de diversas formas, que brillaban con un brillo misterioso en la tenue luz. En comparación con las habitaciones anteriores, este nivel parecía un poco fuera de lugar. Pero precisamente por eso la gente se sentía un poco preocupada. Demasiado anormal. La mirada de Sherlock recorrió la habitación y, tras confirmar que no había otras pistas valiosas, caminó directamente hacia la mesa. Al mismo tiempo le respondió a Harry: «¿Qué quieres decir con cómo lo hice?». Harry aceleró el paso para alcanzar a Sherlock. «Casi me quedé sin aliento». «¿Cómo soportaste ese hedor?». Sherlock se acercó a la mesa, cogió un rollo de pergamino que estaba junto a las botellas, leyó rápidamente las palabras que contenía y dijo sin levantar la vista: «Porque ese hedor aún no ha llegado al límite de la tolerancia humana». Tan pronto como terminó de hablar, Hermione cruzó el umbral con cautela. En ese momento, una llama púrpura se elevó detrás de ellos con un whoosh, como un dragón feroz, bloqueando instantáneamente la puerta. La puerta que conducía hacia adelante estaba cubierta de llamas negras, como una barrera negra, atrapándolos firmemente en la habitación. Harry y Hermione se sobresaltaron. «¿Qué es esto?». Sherlock levantó la vista ligeramente, con un destello de emoción en los ojos. «La trampa del profesor Snape». «Interesante». Luego volvió a bajar la cabeza y continuó leyendo la información del pergamino, mientras seguía respondiendo la pregunta anterior de Harry. «Los humanos tienen cierta tolerancia a los olores. El olor del troll es, como mucho, insoportable, pero no ha llegado al punto de convertirse en un enemigo olfativo humano. Los olores que llegan a ese punto pueden incluso causar daños fisiológicos al cuerpo humano, como el sulfuro de hidrógeno, el metilmercaptano, la cadaverina, la putrescina, etc. Además, los humanos tenemos una gran capacidad de adaptación. A medida que nos acostumbramos al olor, nuestro sentido del olfato se adormece y, con el tiempo, nos acostumbramos. Esto es sentido común, amigos míos». Las palabras de Sherlock dejaron a Harry y Hermione estupefactos. Por un momento, los dos no supieron cómo responder. «¿Qué quieres decir con sentido común? Este tipo de sentido común claramente solo lo conoces tú, ¿verdad?». Mientras los dos todavía estaban en estado de shock, Sherlock terminó de leer el contenido del pergamino y no pudo evitar reírse. Realmente encaja con el estilo del profesor Snape. Tras decir esto, escogió una de las 7 botellas. «Obviamente, esta botella contiene lo que necesitamos». Antes de que Harry y Hermione pudieran reaccionar, Sherlock volvió a decir: «Ahora parece que la decisión de Ron fue correcta. Quirrell se fue hace poco. Se quedó aquí unos 15 minutos». Después de estas palabras, Harry y Hermione quedaron completamente atónitos. Bajo los sucesivos análisis de Sherlock, los dos habían perdido por completo el hilo de su proceso de pensamiento. Después de un largo rato, Hermione finalmente reaccionó y rápidamente tomó el rollo de pergamino de la mano de Sherlock para leerlo. Harry, por el contrario, permaneció inmóvil. Desde que conoció a Sherlock, descubrió que resolver problemas con los puños y las varitas era en realidad bastante bueno. En cuanto a usar su cerebro, mientras estuviera con Sherlock no era necesario, ¿de acuerdo? Así que no planeaba unirse a la diversión con Hermione. Haría lo que Sherlock dijera. En ese momento, Hermione también terminó de leer el contenido del pergamino y dejó escapar un largo suspiro. «Maravilloso. Esto no es magia. Es razonamiento lógico. Muchos grandes magos carecen de la más mínima capacidad para el razonamiento lógico, y están condenados a quedar atrapados aquí para siempre». Tras decir esto, miró a Sherlock con sorpresa. «¿Ya lo has descubierto?». A juzgar por las acciones de Sherlock en ese momento, era como si acabara de leer la información del pergamino y ya hubiera llegado a la respuesta. Aunque sabía que su amiga poseía una sabiduría que era difícil de igualar para la gente común, esta velocidad era demasiado rápida. «Dame un minuto». Hermione miró a Sherlock algo poco convencida. Sherlock no se sorprendió e hizo un gesto de por favor. Hermione leyó 2 veces más la información del pergamino, caminó de un lado a otro frente a las botellas, murmurando para sí misma, mientras señalaba esta o aquella botella. Harry, al ver esta escena, se sintió un poco aburrido y no pudo evitar preguntar:
Sherlock, aunque creo que esto es muy estúpido, todavía quiero preguntarte. No me sorprende que puedas encontrar rápidamente la botella que necesitamos, pero ¿cómo dedujiste el resto de la información? Incluso si este nivel fue creado por el profesor Snape, ¿cómo sabes que la nota en la mesa también fue dejada por él? ¿Y cómo dedujiste la partida de Quirrell y el tiempo que permaneció allí? Sherlock sonrió levemente. La letra del profesor Snape es la más fácil de reconocer. Si observas con atención, podrás verla por los trazos entre trazos, deliberadamente discretos, pero difíciles de ocultar. También es evidente que alguien ha tocado estas botellas. Esto se puede deducir del polvo residual. Esta persona es diestra y los rastros del polvo removido aún están muy frescos. Las huellas en el suelo demuestran que la persona estaba muy nerviosa en ese momento, con pasos desordenados y movimientos apresurados. Además, las huellas que dejó en las botellas me bastan para determinar que permaneció aquí unos 15 minutos. Además, también puedo deducir la altura y el peso de la persona a partir de la profundidad y el espaciado de las huellas, lo que coincide con nuestro profesor Quirrell, y al mismo tiempo confirma mi deducción cuando observé la escritura de sangre en Halloween. Mira, ni siquiera he usado el regalo de Navidad que me diste. Esto es tan sencillo como un juego de niños. Harry miró a Sherlock con admiración. Esto es increíble. Sherlock, lo resolviste todo en tan poco tiempo. Al escuchar el sincero elogio de su amigo, una clara sonrisa apareció en la comisura de la boca de Sherlock. Ah, mi querido Harry, estas son solo algunas observaciones detalladas y deducciones lógicas simples. Mientras prestes atención a cada detalle, la verdad será tan clara como la luz del día. Después de decir esto, miró hacia Hermione. Harry también siguió su mirada. Hermione, al ver que los dos la miraban, respiró hondo y señaló la pequeña botella que Sherlock había escogido. Puede ayudarnos a cruzar las llamas negras para llegar a la siguiente habitación. Luego cogió la botella redonda y morada. Puede ayudarnos a atravesar las llamas moradas y regresar. Aunque obtuvo la respuesta correcta en un minuto, Hermione no sintió ninguna sensación de logro. Porque Sherlock no solo obtuvo la respuesta en menos tiempo que ella, sino que además dedujo quién escribió la nota, quién tocó las botellas y cuánto tiempo permanecieron allí. La brecha entre los dos era demasiado grande. Tan grande que ni siquiera tenía deseos de alcanzarlo. Hermione, no tienes que competir con Sherlock. Harry amablemente aconsejó. Solo hay unos pocos genios como él en el mundo, incluso si eres un sabelotodo y gracias, si no puedes consolarme no tienes que decir nada. Harry. Oh. Está bien, a nadie le gusta escuchar la verdad hoy en día. Al ver que Harry dejó de hablar, Hermione miró a Sherlock con ojos brillantes. El problema es que la poción de esta botella solo alcanza para que la beba una persona, así que ¿quieres que Harry se enfrente a Quirrell solo? Harry se sobresaltó al principio, pero cuando vio que la poción en la pequeña botella era de hecho menos que un bocado, como dijo Hermione, su mirada gradualmente se volvió firme. Sherlock, ¿qué te parece esto? Tú y Hermione beben la poción morada juntos, para que puedas volver a buscar a Ron, y luego coger 3 escobas de otra habitación, cruzar la trampilla y pedir ayuda a los profesores. Sherlock interrumpió a Harry sin contemplaciones, mirándolo fijamente y diciendo. En cuanto a ti, seguirás adelante y detendrás temporalmente a Quirrell. Cuando Sherlock lo interrumpió y le dijo sus pensamientos, Harry se sintió un poco avergonzado. Pero luego insistió. Sherlock, esto fue originalmente un asunto entre él y yo. Ya me has ayudado mucho en el proceso, incluso Dumbledore espera que me enfrente a él otra vez. No te preocupes, ya que escapé una vez por suerte, tal vez pueda convertir el peligro en seguridad esta vez. Deja ya esa retórica, querido amigo, no soy Hermione. Hermione. Aunque se sintió ofendida, todavía tenía que confiar en Sherlock para resolver el problema actual, por lo que Hermione reprimió la infelicidad en su corazón y no refutó. Recuerdo que una vez te dije que el coraje es el mejor portavoz de la estupidez. Sherlock le dijo a Harry sin piedad. Crees que eres muy valiente ahora, pero en realidad estás siendo estúpido. Pero ahora no tenemos elección y Harry también quería enfrentarse a Voldemort con Sherlock. Cada vez que estaba con él, tenía la sensación de que este juego era estable. Hermione también estaba desconcertada. Sí, no hay nada que podamos hacer, Sherlock se rió entre dientes. ¿Quién dijo eso? Al oír la pregunta de Sherlock, los ojos de Harry y Hermione se iluminaron al instante. ¿Tienes alguna manera? 107. Reencontrarnos. Ante las miradas expectantes de Harry y Hermione, los labios de Sherlock se curvaron en una leve sonrisa mientras reía suavemente.
Querido Harry, ¿serías tan amable de recuperar el regalo de Navidad que te envió el profesor Snape? Al escuchar esto, los ojos de Harry se iluminaron instantáneamente. Metió la mano apresuradamente en su túnica. Sus movimientos estaban teñidos de entusiasmo y cuidado. Al poco tiempo sacó una botella pequeña y cristalina. Bañada por la luz tenue y parpadeante, la botella refractaba un brillo de ensueño. Estaba lleno de un líquido dorado brillante, su luz bailaba suavemente como luciérnagas en una noche de verano. Incluso a simple vista se podía notar que se trataba de un artículo de alta calidad. ¡Cielos, es Felix Felicis! Hermione no pudo evitar exclamar, sus manos cubrieron rápidamente su boca, sus ojos abiertos por la sorpresa y la emoción. Como estudiante destacada, era muy consciente del valor de la poción. Los ingredientes por sí solos eran todos raros y de alta calidad. Los componentes conocidos incluían huevos de asuinder, rábano picante, bulbos de escila, murtlap, tintura de tomillo, cáscara de huevo de okami y polvo de ruda. Sin mencionar que el proceso de elaboración era excepcionalmente complejo y a menudo demoraba hasta 6 meses. El cervecero necesitaba estar completamente concentrado, con los ojos fijos en el caldero, la varilla mezcladora moviéndose suavemente a un ritmo específico, y cada acción sin dejar lugar al error. Las consecuencias de cualquier error eran inimaginables. Podría desencadenar una explosión cataclísmica o crear una sustancia extraña y peligrosa. Solo pensarlo era aterrador. El alto coste y el complejo proceso de elaboración dieron como resultado efectos mágicos, casi oníricos. No solo mejoraba las habilidades del usuario, sino que también le traía buena suerte. Más detalladamente, permitió al usuario entrar en un estado maravilloso, libre de control emocional, durante 12 horas después del consumo. En situaciones extremas, el cerebro estaría excepcionalmente lúcido, realizando acciones precisas. No solo mejoró enormemente todos los aspectos de la habilidad, haciendo que uno sintiera que todo iba bien, como si una mano invisible lo estuviera empujando en la oscuridad. También trajo buena suerte, navegación tranquila y un sinfín de oportunidades. Como si la diosa de la suerte estuviera siempre a su lado, de ahí el nombre. Aunque esta botella de Felix Felicis parecía pequeña, un regalo tan generoso de una poción de alto nivel probablemente solo podría venir de unas pocas personas en todo Hogwarts, como el maestro de pociones, Snape. Mézclalos y lo dividiremos entre los 3. Al escuchar las palabras de Sherlock, los ojos de Harry se iluminaron de inmediato. Así es, ¿cómo no había pensado en eso? Con el efecto mágico de Felix Felicis, combinado con la poción que podía atravesar las llamas, definitivamente sería suficiente para ayudarlos a entrar a la siguiente habitación. Es más, después de beber Felix Felicis, jugaría un papel aún más importante en lo que siguió. Después de todo, en la última habitación, era muy probable que volvieran a pelear con Quirrell, o incluso con Voldemort. Al pensar en esto, un destello de determinación brilló en los ojos de Harry mientras apretaba el puño con fuerza. Hermione tampoco esperaba que Sherlock usara este método para resolver el problema. Se mordió el labio suavemente y sus ojos estaban llenos de vacilación. Originalmente, quería decir que esta preciosa poción debería guardarse para momentos más importantes en el futuro. Pero luego pensó, esta vez se enfrentarían a Voldemort. ¿Podría haber un momento más importante que este? Incluso para una poción mágica como Felix Felicis, este era un juego de alto riesgo. Ella asintió, expresando su acuerdo, y dio un paso adelante, recordándoles con preocupación. No lo eches todo. Asegúrate de que cada uno tome un pequeño sorbo. Felix Felicis fue una buena cosa, pero el consumo excesivo también tenía sus peligros. Podría provocar mareos, imprudencia y arrogancia, e incluso hacer que las personas se vuelvan demasiado confiadas, perdiendo su instinto de autoconservación. Después de que Hermione se lo recordó, Harry asintió. Tomó con cuidado la botella y la inclinó lentamente. El dorado Felix Felicis fluyó lentamente como un ágil arroyo. Finalmente, Harry sirvió la mitad de la cantidad de Felix Felicis, y después de mezclarla con la poción en la botella pequeña, los 3 la bebieron por separado. La poción mezclada con Felix Felicis era como agua fría, penetrando instantáneamente todo su cuerpo. Una sensación de frescura se extendió desde sus gargantas hasta sus extremidades y sus cuerpos instantáneamente se volvieron ligeros, como si pudieran volar. Luego, los 3 caminaron hacia las amenazantes llamas negras. Aunque las llamas negras emitían un sonido crepitante, lamiendo constantemente sus cuerpos, no sentían nada. Al momento siguiente, llegaron a la última habitación. Los muebles de esta habitación eran incluso más sencillos que los del desafío de pociones de Snape.
En toda la habitación solo había un espejo de lujo. Era el espejo de Oesek que Sherlock y Harry habían visto durante su paseo nocturno por Hogwarts. La prueba final fue este espejo. Al ver esto, Sherlock comprendió inmediatamente por qué el viejo no le contaba nada sobre sus planes. A diferencia de Sherlock, Harry y Hermione se centraron más en la persona que estaba frente al espejo. Tez pálida, turbante grande característico. Fue el profesor de defensa contra las artes oscuras de Hogwarts, Quirinus Quirrell. A diferencia de lo habitual, sus ojos ya no temblaban como de costumbre. Quirrell miró con calma a los tres que habían entrado en la habitación, y finalmente centró su mirada en Harry. «Has llegado». Harry y Hermione intercambiaron miradas. Aunque Sherlock se lo había recordado más de una vez, cuando Quirrell estuvo allí, los dos no pudieron evitar sentir una sensación de absurdo. «Hola, profesor Quirrell, nos volvemos a encontrar». Sherlock dio medio paso hacia adelante, observando atentamente a Quirrell, con quien se encontraba nuevamente. «Parece que te has recuperado bien». Al oír a Sherlock mencionar esto, la cara de Quirrell inmediatamente se puso fea. No había olvidado que esa noche en el bosque prohibido, fue este joven mago quien le dio una espada. Esa espada le hizo descansar hasta después de Pascua. Ser apuñalado por un estudiante de primer año fue una completa desgracia para Quirrell. Respiró hondo. «Holmes, me preguntaba si podría encontrarme con usted aquí. Y Potter, después de todo, siempre es Snape a quien le gusta obstaculizarme». Sherlock no comentó sobre su declaración. «Parece que aún no has conseguido la piedra filosofal». «Te sobreestimé mucho». «No estás tartamudeando». Harry exclamó de repente. Se sorprendió al descubrir que Quirrell había terminado un discurso tan largo con mucha fluidez. Fue completamente diferente de su habitual actuación tartamudeante. Al ver la mirada sorprendida de Harry, la molestia originalmente provocada por la burla de Sherlock fue reprimida. «¿Tartamudeo? Ja 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 ja». Quirrell rió a carcajadas. Su risa no era su habitual temblor agudo y penetrante, sino una mueca escalofriante. «Potter, comparado con tu amigo aquí, estás realmente muy atrás». Pero pensándolo bien, Snape es como un murciélago gigante volando por ahí, volviéndose molesto para todos. Con él allí, ¿quién sospecharía del pobre y tartamudo profesor Q. Quirrell? Quirrell cambió deliberadamente a su habitual forma de tartamudear al final. Lleno de burlas. «Entonces, quien quiso matarme durante el partido de Quidditch eras tú, pero el profesor Snape quería salvarme. ¿También estuvo allí como árbitro en el segundo partido por mi culpa?» Harry miró directamente a Quirrell. Se sorprendió un poco al descubrir que no sentía mucho miedo cuando se enfrentaba a Quirrell. Se preguntó si era efecto de Felix Felicis. «Oh, parece que no eres tan estúpido». Al ver la actuación de Harry, Quirrell pareció un poco sorprendido, dijo fríamente. Él quería asegurarse de que no te hiciera más daño, pero los demás profesores pensaron que Snape quería impedir que el equipo de Gryffindor ganara. Tengo que decir que lo logró, con él como árbitro, realmente no pude hacerte nada. Y durante el primer partido de Quidditch, también fue porque seguía cantando contra maldiciones. Hablando de esto, hizo una pausa. «Potter, solo puedo decir que tuviste mucha suerte. Si mi ropa no se hubiera incendiado de repente ese día, te habría derribado de la escoba hace mucho tiempo, sin importar cuántas contramaldiciones cantara Snape». Hablando de esto, miró hacia Hermione nuevamente. Al encontrarse con la fría mirada de Quirrell, Hermione no pudo evitar temblar en su corazón. Este profesor, que al principio era considerado una broma por todos, le produjo en ese momento una sensación extremadamente peligrosa. No pudo evitar inclinarse hacia la dirección de Sherlock. Sherlock frunció el ceño y escupió dos palabras. «Idiota». «¿Qué dijiste?» Quirrell giró la cabeza bruscamente. Si su odio por Harry provenía de la misión de su amo, entonces su odio por Sherlock provenía del propio Quirrell. No solo fue apuñalado por Sherlock, sino que también se burló de él en un tono tan despectivo que se podía imaginar el enojo de Quirrell. Sin embargo, nunca imaginó que esto era solo el comienzo. «Quirrell, realmente sospecho que el sombrero seleccionador dormitaba en secreto cuando te inscribiste». Sherlock dijo con una mirada de desdén. «¿Qué dijiste?» La voz de Quirrell se elevó de repente. La magia surgió por toda la habitación, e incluso la temperatura pareció bajar unos grados. Sherlock continuó como si no hubiera oído nada. «Tenías razón justo ahora, nadie sospecharía de ti, porque originalmente eras solo un autoproclamado payaso inteligente. Si las llamas no hubieran llegado a tu pálido cuello, todavía estarías mirando a Harry y cantando hechizos». Un mago ni siquiera tenía la conciencia más básica de su entorno.
Realmente debería sugerirte que tu maestro te meta en el aula de la lógica y el sentido común, y que vuelvas a aprender a observar el mundo, para que no hagas el ridículo y hagas reír a la gente. Para ser honesto, incluso el sapo mascota de Longbottom es más inteligente que tú. Al menos puede asegurarse de no perderse cada vez. Callarse la boca. Kirrell estaba furioso y se le hincharon las venas de la frente. Sherlock continuó como si no hubiera oído. ¿Realmente me abriste los ojos, usando esa cara pálida como el papel todo el día, envuelto en ese ridículo turbante, enfrentando las pistas frente a ti, pero solo puedes mirar fijamente sin comprender? Tus ojos temblorosos probablemente solo se centran en mostrar miedo y no has aprendido a leer la información que emiten. Tu boca tartamuda probablemente no pueda emitir una deducción útil en un momento crítico. Está claro que tienes el apoyo de Voldemort, y estás en Hogwarts, donde se reúne el conocimiento mágico, las condiciones son tan favorables, pero has resultado ser un zorro miserable. No me extraña que no hayas ganado nada hasta ahora y te hayas convertido en un lamentable insecto en esta competición. Sherlock se entregó por completo y finalmente terminó con un comentario lastimero. La inteligencia de todo Ravenclaw ha sido reducida por culpa tuya. 108, hombre con labios torcidos, tú, ¿cómo te atreves? Completamente humillado por el regaño de Sherlock, Kirrell no pudo evitar ponerse furioso. Finalmente no pudo soportarlo más, levantó su varita y quiso dejar que ese odioso niño experimentara su poder. Sherlock y Harry sintieron un escalofrío en el corazón al ver esto. En ese momento se oyó una voz ronca. Déjame verlo, hablar con él cara a cara. Búsqueda de Google Tucan. Esta escena asombró a Harry y Hermione más allá de toda medida. Porque esa voz en realidad venía de Kirrell. Solo Sherlock levantó una ceja levemente y dijo suavemente. Kirrell tembló por todas partes. Pero maestro, usted aún no se ha recuperado, todavía tengo esta fuerza. Kirrell todavía dudaba, la voz de repente se volvió severa. Date prisa, todavía no estoy tan débil. Esta vez, Kirrell ya no dudó, levantó temblorosamente su mano y desató el turbante que había estado envuelto alrededor de su cabeza, el cual siempre había tenido un fuerte olor. Cuando el turbante fue arrojado completamente al suelo, los tres Sherlock se dieron cuenta de que la cabeza de Kirrell era muy pequeña. Aunque no parecía un troll, era mucho más pequeño de lo imaginado. Luego, lentamente se giró en el lugar. En ese momento, Harry y Hermione casi gritaron de sorpresa. Pero ¿dónde debería haber estado la parte de atrás de la cabeza de Kirrell? En realidad había una cara. Era un rostro horrible y aterrador, de color pálido como la tiza, y los ojos escarlata emitían una luz extraña. Esta cara no tenía nariz, solo dos fosas nasales delgadas como serpientes. Sin lugar a dudas, era el mago oscuro más poderoso de la historia, cuya sombra había envuelto el mundo mágico durante más de 10 años, haciendo que los magos aún tuvieran miedo de mencionar su nombre. Voldemort. Sherlock frunció el ceño. Aunque ya había visto que algo andaba mal con Kirrell, no esperaba que Voldemort coexistiera con Kirrell de esta manera. ¿Cómo lo debo decir? Es tan degradante. Harry Potter, por fin nos conocemos. Tan pronto como la otra parte habló, sus labios inmediatamente se torcieron y el rostro ya feo se volvió aún más repugnante. Harry quería hablar, pero descubrió que no podía emitir ningún sonido. Quería retirarse, pero descubrió que sus piernas de repente se volvieron desobedientes. Eres el salvador del mundo mágico, derrotando al supremo señor oscuro, pero ¿por qué estás nervioso? Harry todavía no podía darle una respuesta efectiva, la presión que ejercía Voldemort sobre él era demasiado grande. Subconscientemente miró a su lado, pero descubrió que Hermione estaba agarrando fuertemente el brazo de Sherlock en ese momento. En cuanto a Sherlock, parecía como si lo hubiera esperado. Miró la parte posterior de la cabeza de Kirrell y dijo lentamente. ¿Finalmente estás dispuesto a mostrar tu cara, Voldemort? Tan pronto como Sherlock habló, Harry inmediatamente respiró aliviado. Sus piernas finalmente recuperaron la consciencia. En ese momento, la mirada de Voldemort se dirigió a Sherlock. Parece que lo adivinaste hace mucho tiempo, ¿no? Atrévete a llamarme por mi nombre directamente, pequeño. Frente a quien no debe ser nombrado en el mundo mágico, Sherlock no tuvo el más mínimo temor. Dijo con calma. Una vez miraste a Harry a través de los ojos de Kirrell, y además la actuación de Kirrell en la noche de Halloween fue demasiado torpe, lo que hace que sea difícil ignorarla. Hablando de esto, el cuerpo de Kirrell tembló y el rostro de Voldemort también se retorció violentamente. Pero inmediatamente se rió. Sherlock Holmes. Eres bueno, realmente bueno.
Cuando todavía tenía poder, pocos de esos mortífagos podían compararse contigo. Sherlock agitó la mano con una mirada de disgusto. No me compares con tu grupo de subordinados sin cerebro, para ser honesto, realmente me decepcionas. ¿Qué dijiste? Al escuchar las palabras de Sherlock, la voz de Voldemort de repente se volvió aguda. No es así. El Señor Oscuro Supremo ha degenerado hasta el punto de estar pegado a la nuca de alguien, envuelto en un turbante todo el día. En este ambiente oscuro, no es de extrañar que no te crezca ni la nariz ni el pelo, y que te hayas vuelto apestoso. Suficiente. En ese momento, Voldemort ya no pudo reír. Cuando Sherlock estaba rociando a Quirrell hace un momento, no sintió nada. Pero ahora que el ladrillo lo golpeó, finalmente sintió el dolor. La boca de Sherlock es realmente demasiado venenosa. Está claro que no es más que un mago de 11 o 12 años, pero no es menos mordaz que el mortífago más sarcástico que estaba bajo mi mando en aquel entonces. Potter, Holmes, podemos hablar. Voldemort ignoró a Hermione y les dijo a Sherlock y Harry. Puedo ver que tienen ambición, y ustedes también tienen la capacidad. Siendo así, ¿por qué limitarse a una escuela pequeña? Podemos cooperar completamente. Sherlock sonrió con desdén, era demasiado perezoso para refutar ese tipo de hechizo de bajo nivel. Harry rugió. Mataste a mis padres. Sí, efectivamente fui yo quien lo hizo, pero mira, ¿en qué me he convertido? Voldemort dijo lentamente con su voz siniestra. Ahora solo tengo sombras y vapor. Solo puedo tener forma cuando comparto un cuerpo con otra persona. Harry se rió con extrema ira. ¿Es mi culpa? A medida que pasaba el tiempo, Harry descubrió gradualmente que su miedo a Voldemort se estaba disipando lentamente. Su mente también comenzó a activarse, pensando en qué método debería utilizarse para verificar lo que decía Dumbledore. De todos modos, definitivamente no podía quedarse quieto y recibir una maldición de Voldemort. En ese momento, Harry no se dio cuenta de que Félix Felicis había comenzado a desempeñar silenciosamente su papel. Voldemort tampoco se dio cuenta de esto, y siguió usando el lenguaje para hechizarlos a ambos. Mientras consiga el elixir de la vida, podré volver a crear un cuerpo propio. En ese momento, con mi poderosa magia, resucitar a tus padres no será algo difícil. Entonces, ¿por qué no me ayudas? Al escuchar a Voldemort decir que podía resucitar a sus padres, Harry no pudo evitar detenerse. Aprovechando esta oportunidad, Voldemort agitó repentinamente su varita y el enorme espejo de Erised voló y aterrizó frente a Harry. Tomado por sorpresa, Harry no sabía qué quería hacer Voldemort, pero inconscientemente miró el espejo. Para su sorpresa, esta vez, el espejo no reflejaba a su familia. Solamente un Harry aturdido. Pero pronto, el Harry en el espejo sonrió. Metió la mano en su bolsillo, sacó una piedra roja brillante, hizo un guiño y la volvió a guardar. Según la declaración anterior de Dumbledore, este espejo puede reflejar las cosas más deseadas en el corazón de una persona. Aunque Harry en ese momento realmente deseaba conseguir la piedra filosofal, era solo para evitar que Voldemort la consiguiera. Para él mismo, la mayor esperanza era reunirse con su familia. ¿Pero por qué el espejo tenía ese tipo de comportamiento? Justo cuando estaba pensando esto, de repente sintió que algo muy pesado caía en su bolsillo. El rostro de Harry se hundió de repente, comprendió inmediatamente que la ilusión reflejada por el espejo se había convertido en realidad. Realmente consiguió la piedra filosofal así como así. A excepción del propio Harry, Sherlock y Voldemort se dieron cuenta de lo que había sucedido la primera vez. Voldemort lo fue gracias a su agudo sentido de la magia. Sherlock lo dedujo a través de la naturaleza del espejo de Erised, la disposición de Dumbledore y los cambios en la expresión facial de Harry. Comprendió instantáneamente la intención de Dumbledore. HMPH, sabía que ese viejo iba a hacerme bromas. Aunque Voldemort se quejaba de Dumbledore, su tono estaba lleno de emoción. Rápido, entrega a la piedra filosofal que tienes en el bolsillo. Ni lo pienses. Aunque no sabía por qué la piedra filosofal llegó a su bolsillo, Harry se negó rotundamente. No seas estúpido. Ahora que había determinado el paradero de la piedra filosofal, Voldemort comenzó a coaccionar y atraer aún más directamente. Miró a Harry con una mirada feroz. Para salvar tu propia pequeña vida, únete a mí. De lo contrario, terminarás como tus padres, me rogaban clemencia antes de morir. Los padres son, sin duda, el talón de Aquiles de Harry. Al escuchar a Voldemort insultarlos abiertamente a tal manera, la ira de Harry explotó. Estás diciendo tonterías. ¡Qué conmovedor! Dijo con voz ronca. El coraje es una cualidad muy valiosa, siempre he admirado a las personas valientes.
Sí, tus padres fueron realmente muy valientes en aquel entonces. Primero ataqué a tu padre, pero él fue inflexible y luchó valientemente conmigo. Tu madre no tenía por qué morir, pero quería desesperadamente protegerte, no tuve más opción que enviarla a ver a tu padre también. Está bien, dame la piedra filosofal, no dejes que tu madre muera en vano por ti. Kirrey retrocedió lentamente 2 pasos, haciendo que Voldemort se acercara gradualmente a Harry, y ese rostro malvado volvió a revelar una horrible sonrisa. Sus labios se torcieron aún más. En ese momento se escuchó un fuerte grito. Hazlo. Más rápido que el sonido, se escuchó una maldición explosiva. De hecho, cuando Voldemort se dio cuenta de que Harry había conseguido la piedra filosofal, ya estaba preparado para cambiar del hechizo a un fuerte ataque. Es solo que no esperaba que los movimientos de alguien fueran más rápidos que él todavía estaba balbuceando allí, Sherlock ya había atacado primero, y una maldición explosiva ya había sido lanzada sobre él. Es una lástima que, aunque Quirrell fue ridiculizado por Sherlock y no pudo refutarlo, no sea un mentiroso en esencia. O mejor dicho, para poder ser visto por Voldemort como un portador, su fuerza ya ha sido afirmada. Entonces, aunque el hechizo de Sherlock llegó sin previo aviso, él lo esquivó con un destello. Sin embargo, en ese momento, 2 hechizos más se precipitaron hacia él, uno tras otro. Expelliarmus. Petrifico Totalus. En el momento en que Sherlock gritó para hacerlo, Harry y Hermione también dispararon al mismo tiempo. Harry soportó el dolor en su frente y utilizó su mejor hechizo de desarme. El hechizo de desarme de Hermione no fue lo suficientemente hábil, por lo que simplemente lanzó la maldición de bloqueo de piernas que Malfoy había usado en Neville. Para vengar a Neville por Malfoy, practicó mucho este hechizo, por lo que su competencia es bastante alta. Aunque el poder no es muy grande, si realmente puede bloquear firmemente las piernas de Quirrell, definitivamente será de gran beneficio para la situación actual. Es una lástima que, después de todo, Quirrell sea el hombre que le gusta al Señor Oscuro. Tal como Dumbledore le dijo una vez a Sherlock, es un excelente Ravenclaw. Así que logró agregarse un hechizo defensivo antes de ser golpeado por los 2 hechizos. De esta manera, aunque el hechizo desarmador y la maldición de bloqueo de piernas de Harry y Hermione lo golpearon, solo detuvieron sus movimientos por un momento y no produjeron un efecto sustancial. Afortunadamente, aprovechando esta oportunidad creada por Harry y Hermione para él mismo, Sherlock también se lanzó con éxito frente a Quirrell. 109, pensé que eras tan cruel. Antes de que comenzara esta batalla, Sherlock ya había alineado sus pensamientos con los de Harry. No esperaba confiar en la magia en esta batalla. No importaba cuán talentosos fueran los 3 estudiantes de primer año, no podrían ser rivales para un profesor de defensa contra las artes oscuras. Sin mencionar que Quirrell tenía a Voldemort detrás de él. Entonces, esta batalla consistía en aprovechar la experiencia histórica y replicar la batalla en el Bosque Prohibido. Aprovechando la oportunidad que Harry y Hermione crearon para él, Sherlock sacó su espada larga sin dudarlo y la apuñaló hacia Quirrell. Sin embargo, esta vez, una serpiente formada de humo negro apareció de la nada entre ellos, envolviéndose directamente alrededor del brazo que empuñaba la espada de Sherlock. Tonto, el mismo truco no funcionará conmigo una segunda vez. Quirrell rió triunfante. Desde que Sherlock lo apuñaló en el Bosque Prohibido, había llevado a cabo una investigación específica. Sabiendo que Sherlock era un mago que no seguía el camino habitual, ¿cómo podría no estar preparado? Hoy vengará la puñalada que recibió en el Bosque Prohibido. Avada Kedavra. Después de haber sido regañado ferozmente por Sherlock anteriormente, Quirrell no dudó y utilizó directamente la maldición asesina en Sherlock. La habitación originalmente pequeña se iluminó instantáneamente con una luz verde, y el rostro originalmente pálido de Quirrell ahora era aún más espantoso. Su cara estaba llena de muecas. A tan corta distancia, era imposible para Sherlock esquivarlo. Este pequeño y molesto mago estaba condenado. Harry y Hermione quedaron sorprendidos y lanzaron hechizos una vez más. Sin embargo, fue inútil. Quirrell ya se había preparado, y con la bendición de un hechizo defensivo más una maldición de piel de hierro, rebotó directamente sus hechizos hacia ellos. La varita en la mano de Harry voló directamente hacia afuera. Las piernas de Hermione se rompieron con un sonido de J, y perdió el equilibrio de su estado de carrera hacia adelante, cayendo directamente al suelo, y la varita en su mano fue arrojada muy lejos. En ese momento, ambos, habiendo perdido sus armas, estaban desesperados. Hermione incluso cerró los ojos. Incluso tuvo un pensamiento en su mente. ¿Podría ser falso el Felix Felicis que Snape le dio a Harry?
Sin embargo, al momento siguiente, sonó la voz incrédula de Kirrell. Esto es imposible. Hermione levantó rápidamente la cabeza y vio a Sherlock sosteniendo una espada en su mano derecha y un escudo en la izquierda, adoptando una pose defensiva estándar. Kirrell todavía sostenía su varita, apuntando a Sherlock, pero la sorpresa en su rostro no se podía ocultar. Ella no entendía en absoluto lo que había pasado. Sin embargo, Harry vio el proceso claramente, cuando Sherlock se precipitó frente a Kirrell, su otra mano ya había guardado su varita, reemplazada por un escudo. Harry ciertamente reconoció este escudo. Su material principal era el pastel de roca personalizado personalmente por Hagrid. En la batalla en el Bosque Prohibido, ya había demostrado sus capacidades defensivas al bloquear la maldición Cruciatus. Ahora, enfrentando la maldición asesina, todavía no decepcionó. Cuando el hechizo golpeó el escudo, se produjo una explosión directamente en el punto de contacto entre el hechizo y el escudo, y llamas verdes se elevaron en el aire. Bajo el efecto de la fuerte onda expansiva, Sherlock y Kirrell se tambalearon hacia atrás varios pasos. La serpiente negra que había envuelto el brazo de Sherlock también desapareció. Kirrell quedó atónito en ese momento. Esta fue la maldición asesina, que ocupó el primer lugar entre las 3 maldiciones imperdonables. La maldición de la muerte. Solo una persona en la historia había sobrevivido a esta maldición, y esa persona fue Harry Potter. Era imposible para una segunda persona hacerlo. Tonto, algo anda mal con ese escudo suyo. En ese momento, la voz ronca de Voldemort volvió a sonar. Kirrell fue regañado por Voldemort y al instante se dio cuenta. Cuando la maldición asesina se lanza con éxito sobre una persona viva u otra criatura, la persona maldita morirá instantáneamente y, por lo general, no dejará rastro. Sin embargo, aún puede ser bloqueado por obstáculos sólidos, como paredes y escudos, y su tasa de éxito depende principalmente de la solidez del obstáculo. Como el escudo en la mano de Sherlock podía bloquear la maldición asesina, significaba que era lo suficientemente sólido. Tienes razón, pero no hay recompensa. En ese breve momento, Sherlock dio un paso adelante nuevamente y blandió su espada hacia Kirrell. Dije que el mismo truco no funcionará conmigo una segunda vez. Esta vez, lo que Kirrell invocó fueron vides. A diferencia de la serpiente negra de ahora, después de que las enredaderas se envolvieron alrededor del brazo de Sherlock, continuaron extendiéndose hacia su cuerpo. Había una tendencia a atar todo el cuerpo de Sherlock si no estaba de acuerdo. Al mismo tiempo, volvió a levantar su varita y apuntó a Sherlock. Lo estás escuchando en el estanque de novelas. Esta vez, la maldición asesina definitivamente golpearía a Sherlock directamente. A tan corta distancia, ni siquiera tenía espacio para levantar su escudo. ¿De verdad? ¿Y qué tal esto? Kirrell nunca esperó que la otra mano de Sherlock, manteniendo la postura de sostener el escudo, lo golpeara con fuerza contra Kirrell. Tal como lo había pensado, no había forma de esquivarlo en una situación tan cercana. Sherlock no solo no tenía forma de esquivar su hechizo, sino que tampoco tenía forma de esquivar el golpe del escudo de Sherlock. Los cuerpos de la mayoría de los magos no son muy robustos. Kirrell lo era aún más. Después de ser parasitado por Voldemort, su vitalidad tuvo que ser utilizada para apoyar a este último, lo que hizo que su cuerpo, originalmente no fuerte, fuera aún más débil. El escudo de Sherlock golpeó sólidamente la cara de Kirrell. Su cuerpo se inclinó hacia atrás y cayó sobre sus rodillas. Desde Kirrell usando la maldición asesina pero siendo bloqueado por el escudo, hasta que quiso usar la maldición asesina una segunda vez pero fue derribado por el escudo de Sherlock, el proceso fue complicado de describir, pero en realidad fue muy rápido. Harry no tuvo tiempo de coger su varita. Recordó el entrenamiento especial que Sherlock le había dado durante ese periodo, y también fue testigo de cómo Sherlock derribaba a Kirrell de un solo puñetazo, por lo que se apresuró a subir resueltamente. Aprovechando el momento en el que Kirrell fue noqueado de su defensa por Sherlock y sus defensas estaban completamente abiertas, también lanzó un puñetazo. Un puñetazo serio. Kirrell nunca esperó que Sherlock no fuera el único que pudiera boxear. El puñetazo de Harry impactó de lleno en el rostro de Kirrell, y los gritos lastimeros de este último resonaron por toda la habitación. Por alguna razón, ese sonido hizo que Harry se sintiera particularmente emocionado. Le dio un puñetazo a Voldemort en la cara. El Señor Oscuro, cuyo nombre todo el mundo mágico ni siquiera se atrevía a mencionar, había recibido un puñetazo en la cara. Incluso pudo sentir que cuando ese puñetazo golpeó a Voldemort, incluso el dolor en la cicatriz de su frente había disminuido mucho. Continuar. Entendido.
Sherlock y Harry golpearon al mismo tiempo, tal como solían practicar, y sus puños simultáneamente golpearon con fuerza la parte posterior de la cabeza de Quirrell, o mejor dicho, la cara de Voldemort. Esta vez, Sherlock notó claramente la anomalía. En términos de boxeo, Harry obviamente tenía talento, pero todavía estaba muy por detrás de sí mismo. A juzgar por los dos golpes recientes, fue principalmente porque Quirrell estaba demasiado débil, y el Felix Felicis había funcionado, por lo que Harry pudo golpearlo continuamente. Aún así, su puño debería ser más pesado que el de Harry. Sin embargo, cuando el primer puñetazo de Harry alcanzó a Quirrell, el gemido que dejó escapar fue mucho más miserable que el puñetazo que le había dado. Esta vez, con el ataque de ambos lados, el puño que lanzó fue aún más pesado que el de Harry. Sin embargo, los lugares donde el cuerpo de Quirrell entró en contacto con el puño de Harry burbujearon instantáneamente, como si hubieran sido escaldados. Incluso antes de que Quirrell gritara, Sherlock escuchó un áspero crujido proveniente de la piel de Quirrell. A Sherlock le tomó menos de un segundo comprender. Esto era lo que Dumbledore quería. El efecto fue tan bueno. Harry, agárralo. Comprendido. Aunque Harry no entendía el motivo, hacía tiempo que había desarrollado el hábito de seguir órdenes este año. Entonces, sin decir palabra, agarró firmemente el brazo de Quirrell con ambas manos. ¡Ah! Quirrell inmediatamente dejó escapar una ráfaga de gritos. Maestro, mi mano, mi mano. Intentó desesperadamente deshacerse de Harry, pero Harry había recibido instrucciones explícitas de Sherlock y se negaba a soltarlo sin importar nada. Solo en ese momento la cicatriz en su frente comenzó de repente a latir violentamente. Esto no pudo evitar dejarlo un poco confundido. Está claro que no le dolió cuando abofeteó a Voldemort en la cara hace un momento. No solo eso, sino que incluso algunas imágenes surgieron en su mente. Un hombre alto, delgado, con gafas y cabello negro desordenado gritaba fuerte, tratando de detener al enemigo. Una hermosa mujer de cabello rojo intenso suplicó amargamente, pero cayó impotente. Además de esa luz verde brillante y esa risa arrogante. El intenso dolor le hizo incapaz de controlar más su cuerpo. Aunque había hecho lo mejor que pudo, todavía sentía vagamente que el brazo de Quirrell se liberaba de él. Pero entonces sintió que alguien le tomaba la mano. Luego perdió el conocimiento. Sherlock naturalmente notó el extraño estado de Harry. Para evitar que Quirrell se liberara, se abalanzó hacia adelante y presionó directamente a Quirrell contra el suelo con su rodilla. Originalmente, su peso no era suficiente para tirar a un adulto al suelo. Sin embargo, tenía a Harry. Mientras derribaba a Quirrell, Sherlock simplemente tomó la mano de Harry y la presionó sobre la parte posterior de la cabeza de Quirrell, que era la cara de Voldemort. ¡Ah! Los gritos se oyeron de nuevo en toda la habitación. El sonido era tan miserable que incluso Hermione, que apenas se había levantado, no pudo evitar sentir una punzada de lástima. Sherlock se dio cuenta, sin embargo, que esta vez los gritos y los lamentos eran un dúo. No solo Quirrell, sino también Voldemort. El poder en el que Dumbledore había puesto sus esperanzas estaba causando toneladas de daño al propio Voldemort. Finalmente, una bocanada de humo negro de repente salió de la cabeza de Quirrell. Flotó en el aire, congelándose en el feo rostro de Voldemort sin pelo ni nariz. Tú, ¿cómo te atreves? El humo negro que salía de la cabeza de Quirrell flotaba en el aire, formando la fea apariencia de Voldemort, y su mirada hacia Sherlock estaba llena de veneno. En ese momento, su resentimiento hacia Sherlock finalmente superó a Harry. En su opinión, si no fuera por Sherlock, probablemente habría conseguido la piedra filosofal hace mucho tiempo. ¿Crees que si no fuera por mí habrías conseguido la piedra filosofal? En ese momento, Sherlock habló de repente, sorprendiendo a Voldemort. ¿Cuál es la situación? ¿Pueden los nuevos estudiantes de primer año de Hogwarts utilizar Legilimency ahora? Sherlock miró a Quirrell en el suelo, que ahora estaba irreconocible, e incluso si lo salvaban, probablemente sería un vegetal. Pensé que eras tan despiadado. Sherlock retiró la mirada y miró a Voldemort, el desprecio en sus ojos era el mismo que cuando miró a Quirrell hace un momento. ¿Eso es todo? 110, Leona protegiendo a sus cachorros al ser humillado de esa manera, repetidamente, por un estudiante de primer año, la ira de Voldemort estaba llegando a su punto de quiebre. Una vez pensó que el mortífago bajo su mando llamado Severus Snape tenía una lengua muy afilada. Pero ahora descubrió que este estudiante de primer año era incluso más mordaz que él. Tú, Billy sucia sangre sucia, incluso cuando maldices, solo puedes usar palabras aparentemente crueles, pero en realidad débiles.
Sherlock lo interrumpió directamente, diciendo con una mirada de desprecio. No me extraña que te hayan reducido a pegarte a la nuca de un simplón que es tan incompetente como tú. Supongo que tus padres no te educaron adecuadamente cuando eras joven, ¿no? Miserable. Cállate. ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves? Voldemort rugió histéricamente. Al observar la ira impotente de Voldemort, Sherlock no pudo evitar sentirse complacido. Con sus agudas habilidades de observación, naturalmente vio que Voldemort estaba perdiendo el control. Simplemente lo dijo casualmente y realmente dio en el blanco. Combinando el conocimiento que ya poseía, más el comportamiento de Voldemort en el momento, una nueva deducción se formó rápidamente en su mente. Ah, claro, con razón Quirrell escribió venganza en alemán. Al principio pensé que era una torpe imitación suya, pero ahora parece que también le diste instrucciones. Mirándote, es obvio que careciste de amor maternal desde la infancia. Probablemente tu madre te abandonó en un orfanato justo después de nacer, ¿verdad? Qué aburrido. Odiar a tus padres, odiar a la sociedad, odiar todo lo que te rodea, ¿no creo que alguna vez hayas considerado que eres tú el que está equivocado? Ah. Voldemort dejó escapar un grito desgarrador. Los tímpanos de Sherlock zumbaban. Frunció el ceño y, sin decir palabra más, blandió su espada. Desafortunadamente, la espada atravesó directamente el humo negro, sin causarle daño a Voldemort. Sherlock no estaba sorprendido. Después de todo, Voldemort ahora había escapado del cuerpo de Quirrell y estaba en esa forma incorpórea. Al principio era difícil para las armas físicas, como las espadas, enfrentarse a él. Pero no importaba. No solo sabía boxear y esgrimir, sino que también era un mago. 9. Explosión de rayo. Se lanzó un encantamiento explosivo, y el humo negro se sacudió violentamente y el grito de Voldemort se detuvo. Sherlock sintió claramente que el aura de la otra parte se debilitaba. Está funcionando. El ánimo de Sherlock se animó y volvió a levantar su varita. Tú, muy bien, te recordaré, en ese momento, Voldemort también se había recuperado de los ataques verbales de Sherlock. Curiosamente, aunque era la forma ilusoria de un humo negro, su mirada era sustancial, como si quisiera perforar a Sherlock. Cállate, monstruo incompetente, furioso, sin nariz y con la boca torcida. Sherlock naturalmente lo ignoró y lanzó otra maldición. Esta vez, frente a Sherlock, Voldemort no le permitió realizar el conjuro, sino que recitó un oscuro encantamiento a una velocidad extremadamente rápida. Como resultado, el hechizo de Sherlock falló y Voldemort se convirtió nuevamente en humo negro, atravesando la puerta con las llamas negras a gran velocidad. Escapando. Las llamas negras que habían atrapado a varias personas antes no le causaron ningún daño. En la habitación aún resonaba la voz reticente. Recuerda esto. Un día pagarás el precio por esto, no tardará mucho. Sherlock no lo detuvo, ni tenía la capacidad de detenerlo. Observó la figura de Voldemort mientras se alejaba, sin palabras por un largo tiempo. Después de un momento, de repente se rió entre dientes. Oh, esto no es bueno. En general, cuando un villano dice esas líneas, probablemente reaparecerá tarde o temprano. Sherlock. En ese momento, Hermione llegó al lado de Sherlock, saltando como un conejo, mirando a este último con resentimiento. ¿No pudiste verme? A Sherlock no le importaron las miradas de Hermione, agitó su varita y liberó su maldición de piernas unidas. Esta última se frotó rápidamente las piernas. Hoy, sus piernas primero se enredaron con la trampa del diablo, luego corrió de un lado a otro en el tablero de ajedrez gigante mientras jugaba al castillo, y justo ahora fue golpeada por su propia maldición de piernas bloqueadas, que realmente sufrió mucho. Estaba a punto de hablar cuando oyó a Sherlock decir primero: «Director Dumbledore, ¿cuánto tiempo va a mirar antes de salir?» Hermione se sorprendió. ¿Qué? Dumbledore también está aquí. Tan pronto como Sherlock terminó de hablar, el aire cercano se onduló como agua. Las icónicas gafas de media luna y la barba blanca plateada eran de hecho Dumbledore. Dumbledore, que apareció de repente, pareció un poco sorprendido. ¿Cómo sabías que estaba aquí? Sabiendo que Quirrell vino a buscar la piedra filosofal, no creo que fueras al Ministerio de Magia. De lo contrario, sospecharía que planeabas dejar que Harry te lo agradeciera en su tumba. Sherlock dijo con calma, pero sus palabras no fueron nada educadas. Ese antiguo hechizo fue realmente efectivo contra Voldemort. ¿Estás satisfecho ahora? Al notar que el tono de Sherlock era cruel, Hermione tiró de su manga. Después de todo, él es el director, así que sé cortés con él, incluso si es solo superficialmente.
Pensé que me preguntarías por qué no impedí que Voldemort se fuera. Dijo Dumbledore con una sonrisa. No es necesario, ya sé la respuesta a esta pregunta. Dumbledore miró a Sherlock y preguntó con interés. Oh, ¿por qué no me lo cuentas? Sherlock frunció el ceño, pero aún así explicó. Dijiste que incluso si un mago oscuro del nivel de Voldemort muere, puede resucitar. En lugar de dejar que resucite en un lugar desconocido, es mejor dejar que continúe manteniendo su actual estado de debilidad. Sherlock, a veces realmente sospecho que usaste legilimancia en secreto conmigo. Dumbledore primero suspiró y luego tomó la iniciativa de explicar. La profecía decía que solo Harry puede matar a Voldemort. ¿Entonces crees tanto en esa profecía? Sherlock miró a Dumbledore con ojos penetrantes. ¿Cómo lo sabrías si no lo intentas? Creo que deberías tener muy claro que solo la práctica puede ponerlo a prueba todo. Querido Sherlock, pero este es el mundo mágico, y las profecías verdaderas valen mí. Dumbledore estaba a punto de decir más, pero de repente miró hacia la puerta. Pero al ver que las llamas negras se disipaban, un hombre con una túnica negra y una mujer con una túnica verde entraron rápidamente, uno tras otro. McGonagall y Snape. Señor Holmes, recibí su correo postal. Señorita Granger, le dije que si se involucra nuevamente en este asunto, será detenida. Oh Dios mío, ¿qué diablos está pasando? McGonagall, quien estaba haciendo la pregunta, vio a Harry y Quirrell tirados en el suelo y no pudo evitar exclamar. Snape no habló con un rostro sombrío, pero cuando vio a Harry inconsciente en el suelo, su mirada se volvió aún más sombría en un instante. Sherlock observó las acciones de los dos. Entonces sintió que debía encontrar algo que Dumbledore pudiera hacer. El asunto es muy simple. Voldemort ha estado poseyendo la nuca de Quirrell. Bebió sangre de unicornio en el bosque prohibido para prolongar su vida y le ordenó a Quirrell robar la piedra filosofal. Sherlock hizo un resumen conciso y luego agregó casualmente. Sugerí que el señor Dumbledore tomara medidas directamente, pero esperaba que Harry detuviera personalmente a Quirrell y a Voldemort. Tan pronto como Sherlock terminó de hablar, los ojos de Snape y McGonagall cambiaron inmediatamente. Dumbledore, Snape casi apretó sus dientes para que no dijeran esas palabras. Obviamente, estaba a punto de rociar furiosamente a Dumbledore en el siguiente momento. Es concebible que las palabras pronunciadas por la boca de Snape nunca fueran agradables. Pero esta vez alguien irrumpió antes que él. Albus. En comparación con Snape, aunque McGonagall estaba usando el nombre de Dumbledore, ella era como una madre leona protegiendo a su cachorro en ese momento, y su aura abrumó instantáneamente a Snape. ¿Qué me dijiste entonces? Dijiste que nadie podía entrar a Hogwarts. Pero ahora no solo lo dejaste entrar a la escuela, sino que también dejaste que Harry se enfrentara a él. Harry es un mago de primer año, ¿tú, cómo te atreves? Dumbledore parecía muy tranquilo cuando se enfrentaba a Sherlock e incluso a Snape. Sin embargo, en ese momento, frente a la enfadada McGonagall, parecía un poco perdido. Incluso aunque solo fuera por un momento, Sherlock lo capturó vívidamente. Interesante. Frente a la disgustada McGonagall, Dumbledore directamente comenzó a cambiar de tema. Minerva, Severus, nuestro profesor de defensa contra las artes oscuras está en una situación delicada. Por favor, envíenlo primero a la enfermería. Al notar que Snape parecía querer hablar, Dumbledore añadió. Harry está bien, es muy bueno, pero por favor, llévenlo a él y a la señorita Granger a la enfermería. Ambos necesitan descansar bien ahora. Después de terminar este asunto, por favor, ven a mi oficina. Sherlock, acompáñame primero. Después de decir esto, agitó su mano y una piedra roja flotó desde Harry y voló a su mano. Dumbledore giró la palma de la mano y la piedra filosofal desapareció inmediatamente. McGonagall resopló fríamente y no dijo nada más, obviamente poniendo cara de Dumbledore. Al enterarse de que Harry estaba sano y salvo, Snape tampoco dijo nada más. Habiendo sido claramente organizada por los peces gordos, Hermione miró a Sherlock expectante. Ella desesperadamente le transmitió información a este último con sus ojos, esperando que él pudiera decir: Hermione está bien, ella también vendrá conmigo. Desafortunadamente, hasta que ella se fue bajo la severa mirada de la profesora McGonagall, Sherlock todavía no habló para retenerla. Lo único que vale la pena celebrar es probablemente que a Gryffindor no le restaron puntos esta vez. Cuando solo quedaron Sherlock y Dumbledore en la habitación, Sherlock dijo: enviándolos lejos, ¿qué más quieres decirme? Dumbledore mostró una sonrisa irónica. Sherlock, ¿soy realmente tan obvio? No digas palabras que bajen el coeficiente intelectual de toda la escuela.
El tono de Sherlock era un poco grosero, y dijo con impaciencia. Me has puesto a prueba lo suficiente y empieza a resultar aburrido. Bueno, Dumbledore no estaba enojado, miró el espejo de Erised que Voldemort acababa de arrojar frente a Harry, y un profundo color de recuerdo apareció en sus ojos. Lo escuchaste en el estanque de novelas.